Ahí ya está grabando. Bueno, chicos, llegamos a la semana 15, la última semana del cronograma, los últimos temas, sí, el último tema en realidad de la asignatura, ¿sí? Que vamos a tratar hoy sobre números índices. Este tema, como les adelanté ya por las preguntas ahí que me habían mandado por el foro, creo que la semana pasada lo habíamos charlado, los temas de la semana 15 no entran al segundo parcial, no entran al subrecuperatorio. El recuperatorio entran los mismos temas que para el parcial, es decir, hasta la semana 14 incluido, teórico y práctico, ¿sí? Es decir, hasta lo que vieron ayer en la práctica, lo que vieron conmigo el jueves pasado y lo que terminaron de ver ayer en la práctica, ¿sí? Bien, eso por un lado. El parcial es el sábado, ¿sí? A las 9 horas, ni bien nos confirmaron, lo publiqué, ¿sí? Que a veces no depende de nosotros la confirmación, como siempre les digo, ya está publicado, y luego si quieren, una vez que terminemos el temita de hoy, después hacemos algún repaso o algunas dudas que tengan, los escucho. ¿Estamos bien? ¿Dudas, inquietudes antes de empezar con la semana 15? ¿No? Bueno, como siempre, ya saben, cualquier cosa me interrumpen, no hay problema. Yo tengo una duda Sí, antes de empezar con el tema. sí. Sobre el parcial. ¿Se sabe cómo va a ser la duración, los ejercicios, más o menos, como para tener un centro? Mirá, la modalidad es virtual, ¿sí? Va a ser por cuestionario, más o menos de la misma forma que veníamos tomando, y ya te digo si tengo alguna noticia sobre la duración aproximada, para que lo reviso, y ya te digo si tengo como para darte alguna noción, pero debe ser 1 hora y media, más o menos como los anteriores, 1 hora y media, a ver. Eh, Segundo parcial, segundo cuatrimestre. Sí, 1 hora y media para la resolución. ¿Sí? Van a tener un poquito más abierto el cuestionario, vieron unos minutitos antes y unos minutitos después, pero 90 minutos tienes de plazo desde que le hacen clic en iniciar el intento hasta terminar el intento. ¿Sí? Brutal. Genial. Bien. Bueno, vamos a volver a compartir la pantalla. Acá. Les quería mostrar, vamos a ir a la versión estudiante. Esta semana, semana 15, bibliografía, ¿sí? Y otros materiales. Vamos por aquí. Esperen que voy a sacar los cuadraditos zoom para arriba, así puedo mirar mejor la pantalla. Y ahí estamos. Bien. Tenemos por aquí, semana 15, acá estamos. Bibliografía de números índices, ¿sí? Y un videito de números índices que tiene la explicación base de lo que vamos a trabajar hoy, más el ejercicio práctico resuelto por mí, ¿sí? Después tienen los videitos prácticos de los profes de práctica, de los ayudantes. Asimismo, acá en la parte superior del campus, tienen la novedad sobre el parcial, ¿sí? Y también la mandé por aviso, pero sé que los avisos por ahí entran al otro día a las 12, ¿sí? Creo que manda el campus una vez por día. Eso está publicado también aquí en avisos, el horario del segundo parcial, ni bien nos confirmaron que fue luego del mediodía. Bueno, ¿estamos bien? Vamos a ver si tenemos... No, esto no es, vamos a estadística. Acá, semana 15, PowerPoint. Ahí está. Se me cerró el PowerPoint en la entrada y salida del Power. Muy bien. Números índices. Deberían estar viendo el Power de números índices. ¿Estamos bien? Sí. Gracias, Nadine, que me Sí, se asistió ve. con la cabeza. Y también que me contestó. Gracias. Bueno, gente, este es el último tema de la materia de estadística. Sí, no es un tema muy complejo. Va a entrar, obviamente, para las instancias ya de febrero. Y los números índices básicamente se basan o se definen como una razón. Una razón es un cociente. ¿Sí? Es un cociente que se utiliza para medir cambios que ocurren entre dos periodos. ¿Sí? Entonces vamos a estudiar un fenómeno cualquiera, ¿sí? Y lo que vamos a tratar de hacer es ver cómo evoluciona, cómo cambia desde un periodo hasta otro. ¿Sí? Siempre va a ser esa razón, va a mostrar la evolución, que esa evolución puede ser aumento, puede ser disminución, depende de lo que estemos estudiando, ¿sí? Pero nos va a mostrar la evolución, los cambios relativos entre dos periodos, ¿sí? Esos dos periodos son dos puntos de comparación. Un periodo que va a ser el análisis, el punto de referencia, un periodo que se llama periodo T, o lo simbolizamos como periodo T, ¿sí? Es un periodo más actual de los dos,
y es en el cual yo voy a estar parado, ¿sí? Voy a decir, bueno, quiero ver cómo funciona tal fenómeno, qué comportamiento tiene tal fenómeno en este momento, ¿sí? Hoy, por ejemplo, en diciembre del 2021, en comparación con un momento anterior. Ese es el otro momento, un momento anterior. Ese momento anterior es un periodo de referencia, y ese periodo de referencia se llama periodo base, ¿sí? Y como es un periodo base, se suele simbolizar con el numerito 0, ¿sí? Entonces tenemos dos momentos o dos periodos. Un periodo T, que es un periodo más actual, no necesariamente tiene que ser hoy, ¿sí? Pero siempre va a ser más actual que el año base, que el periodo base, ¿sí? Y un periodo base que es más atrás en el tiempo y es el punto de comparación, es el punto de partida, ¿sí? Si yo quiero comparar cuál es el precio de, qué sé yo, de una prepaga, ¿sí? A valores de, para no poner el ejemplo de hoy de diciembre, vamos a decir para valores de octubre del 2021, ¿sí? Ese sería nuestro periodo T. Y nosotros decimos, ¿en comparación con cuándo? En comparación con octubre de 2020, hace un año atrás. Bueno, ese sería nuestro periodo base. El número índice nos va a mostrar cómo evolucionó, hago así para arriba porque como es un precio seguramente haya ido para arriba, pero puede ir para abajo, ¿sí? Cómo evolucionó el precio de la prepaga en ese año, desde octubre del 20, que es el periodo base, hasta octubre del 21, que es el periodo que estamos analizando, el periodo T. ¿Vamos bien? No solo se van a analizar precios, se pueden analizar otra cosa. Acá estamos mencionando cantidades, ¿sí? Podemos ver unidades de producción, por ejemplo. Si se produce lo mismo, si se produce menos, si se produce más. Índices de valor, que es la ponderación entre precio y cantidad. Nosotros ponderamos precio y cantidad, eso nos da un valor para un determinado momento, ¿sí? O pueden utilizarse índices de otra cosa, ¿bien? Índice, por ejemplo, de consumo de maquinaria, ¿sí? Relacionando el desgaste de la maquinaria con las horas en que está trabajando, ¿sí? Etcétera, etcétera, etcétera. Esencialmente se trata de índices de precio, de cantidad o de valor. Entonces estos índices tienen una función de síntesis y una función de representatividad. ¿Por qué esto? ¿Por qué una función de síntesis? La función de síntesis tiene que ver con ¿qué? Con que analizando el comportamiento del fenómeno en dos momentos determinados, ¿sí? En cuál es el comportamiento en el periodo T, por ejemplo, el precio de la prepaga en octubre del 21, y mirando cómo es en el periodo base ese comportamiento, el periodo T en octubre del 20, ¿sí? Voy a analizar la evolución de ese fenómeno. Entonces, con dos muestras de comportamiento, voy a determinar la evolución del fenómeno. De ahí que sea una función de síntesis, ¿sí? Y de representatividad es porque con esos dos valores voy a tratar de analizar cómo es el comportamiento del fenómeno, si sube, si baja, si se mantiene más o menos constante. Y además, esos dos valores extremos que yo voy a estar trabajando, del periodo T y el del periodo base, van a tratar de ser representativos del comportamiento del fenómeno. Es decir, si yo quiero tomar el precio de la prepaga en octubre del 20 y en octubre del 21, ¿sí? Tengo que tomar un precio que sea representativo del mes de octubre del 21 y el mes de octubre del 20. Entonces, ¿cuál tomo? ¿El del día 1, el del día 31, el del día 15? Bueno, voy a tratar de buscar un precio que sea representativo del comportamiento del mes, tanto para el periodo T como para el periodo base. ¿Está bien? Los números índices se pueden clasificar en una de sus clasificaciones, las que más nos interesa a nosotros, en índices referidos a un único bien. Estos serán índices simples, referidos a un único bien. Por ejemplo, estamos analizando nosotros la prepaga, único bien. O pueden ser referidos a un conjunto de bienes, ¿sí? Esto generalmente se utiliza cuando analizamos una canasta de bienes, así se suele llamar en la jerga. ¿Sí? Pero cuando hablan de la canasta básica tiene un conjunto de productos o de artículos. ¿Bien? Ahí ya no estoy hablando de un artículo solo, del precio de la prepaga, del, qué sé yo, del pan, de la fruta, sino que estoy hablando de un conjunto de artículos. ¿Bien? Y a su vez, cuando analizamos un conjunto de bienes, pueden estar sin ponderar o ponderados. ¿Qué quiere decir esto? Que después lo vamos a desarrollar un poquito más. El tema de la ponderación tiende a ver el peso específico de cada artículo. Y esta problemática se da cuando trabajamos con un conjunto de bienes, no con un bien solo, ¿sí? Si es un bien solo, el peso específico es único, es absoluto. ¿Bien? Todo. Ahora, si yo tengo un conjunto, una canasta de bienes, ¿sí? En esa canasta de bienes, ¿todo pesa lo mismo? Por ejemplo, si yo digo que mi canasta de bienes está integrado por pan,
carne y celulares, ¿sí? Esa es mi canasta de bienes. ¿Tiene la misma importancia en la canasta de bienes el pan o la carne, que por ahí son productos alimenticios, que el celular? ¿Sí? Que es un producto más de otro tipo de uso, que obviamente no se come, ¿sí? Que no sirve para alimentarse. Bueno, entonces quizás el índice sin ponderar, donde parecería que todo tiene la misma importancia dentro del conjunto, venta tener algún tipo de problemita y decimos, bueno, por ahí mejoramos con las ponderaciones, es decir, tratando de buscar cuánto pesa relativamente cada uno. Quizás la importancia del pan sea, qué sé yo, un 50%, la importancia de la carne un 30% y la del celular un 20%. ¿Sí? Es una forma de ponderar que, bueno, ahora vamos a ver que puede surgir de distintos atributos. ¿Vamos bien? Un pantallazo, cualquier cosa, ¿sí? Como saben, me interrumpo. Los números índices básicamente plantean dos problemas. El primer problema tiene que ver con la construcción del número índice y el segundo problema tiene que ver con el uso del número índice una vez que está construido. ¿Sí? Pero empecemos por el principio. Si no lo construimos, no lo vamos a poder usar. Así que empecemos por el principio. Problemas para la construcción. ¿Qué problemas podemos tener? Bueno, elegir un valor representativo. Yo les decía, si nosotros tenemos que tomar el precio de la prepaga de octubre, del 21 y de octubre del 20, ¿cuál tomo? ¿El del primero, el del 31, el del 15? ¿Sí? ¿El del 20? ¿Está bien? Entonces generalmente voy a tener que tomar un precio para que sea representativo. ¿Cuál puedo determinar? ¿Puedo tomar el de un día en particular? ¿Puedo tomar un promedio? Es decir, sumo los 31 precios del día y los divido por 31. ¿Sí? Puedo sacar otro tipo de valor, una mediana. ¿Está bien? Generalmente el precio de la prepaga no tiende a cambiar tanto los 31 días, ¿sí? No cambia. Puede ser que tengamos un cambio en el medio, suele pasar, ¿sí? La prepaga que se actualizan los valores. Ahora, esto generalmente se ve un poquito mejor cuando analizamos otro tipo de productos donde los precios son más volátiles. Por ejemplo, si yo estoy trabajando con, vamos a poner un kilo de asado, ¿sí? Ustedes ven que van a la carnicería y todos los días el precio es distinto, ¿sí? O quizás precios de algunos productos como pueden ser los lácteos o los quesos, ¿sí? Que tienen variaciones bastante pequeñas, o sea, bastante rápidas en los precios, cambian aceleradamente. No es que cambian una vez cada tanto, sino que cada 2 o 3 días, cada 5 días tienen cambios, ¿sí? Entonces, si no tengo un precio solo, o puede ser el de la prepaga, que por ahí tiene uno, por ahí tiene dos en el mes, tengo varios, ¿sí? ¿Cuál utilizo? Y bueno, puedo sacar un promedio, ¿sí? Dentro de esos promedios ustedes aprendieron que tienen promedio aritmético, geométrico, armónico, ¿sí? Tendré que ver cuál conviene más. Puedo sacar una mediana si hay valores extremos, ¿sí? Bueno, etc. Después la determinación de las ponderaciones. Si es necesario, en función de qué. Primero, que esté estudiando un índice compuesto. ¿Sí? Y si estoy estudiando un índice compuesto pues, relativo a más de un artículo, no solo a uno, si es necesario hacer la ponderación, porque quizás todos más o menos tengan el mismo peso relativo en la canasta. ¿Sí? Pero si no es así, tengo que tratar de hacer pesar más un artículo que otro en la valoración, en el peso específico de la canasta de bienes. El otro problema, el tercero, lo voy a dejar un segundito y vamos a ir al cuarto, que dice selección de una serie. Es decir, ¿cuál es la extensión de los artículos que tomo? ¿Tomo todos o tomo algunos? De esto ya hemos hablado mucho durante las clases anteriores. Es decir, ¿tomo una muestra o tomo un censo? ¿Sí? La muestra es para alguno de los productos y el censo es para todos los productos. ¿Bien? Y vuelvo al tercero, que es uno de los más delicados. La elección de la base, ese periodo, punto de referencia, punto de partida para analizar. ¿Sí? ¿Cuál va a ser ese año de referencia? Si yo estoy analizando la prepaga, el precio para octubre del 21, y lo comparo con octubre, desde lo que pasó en octubre del 20, ¿sí? Y miro la evolución. Octubre del 20 sería mi periodo base. ¿Estamos bien? La pregunta sería, ¿está bien que tome el periodo de octubre del 20? Quizás el periodo de octubre del 20 no sea el mejor para poder comparar. ¿Por qué? Y porque venimos de un tremendo cachetazo de la pandemia, ¿sí? Entonces quizás el precio no sea muy representativo del fenómeno. Quizás me tenga que ir hasta octubre del 19, si es que quiero comparar anualmente, ¿sí? Y tomar la variación en 2 años.
O quizás me tenga que ir al precio de febrero o marzo del 2020, antes de que explote todo, ¿sí? Antes de que explote la pandemia y nos tengamos que quedar todo adentro y todos los fenómenos empezaron a sufrir cambios que no son acordes con el fenómeno, sino que empezaron a ver los impactos de la pandemia en cada uno de los fenómenos. Algunos subieron, algunos bajaron, ¿sí? Los productos, por ejemplo, el alcohol en gel tuvo un crecimiento importantísimo, los barbijos tuvieron un crecimiento importantísimo, ¿eh? Los productos farmacéuticos en general tuvieron un crecimiento importantísimo. La industria de la alimentación, de lo que es comercio minorista, tuvo también un aumento importante, y otros comercios, otras industrias se cayeron. Turismo, declive total, ¿sí? Bueno, entonces, la elección del periodo base es muy importante. Tengo que tratar de elegir algún periodo base que no sea atípico, ¿sí? Si no, el estudio del fenómeno, la evolución, me va a estar arrastrando la atipicidad de la base. Luego vamos a hablar un poquito más de la base un poquito más adelante. Los índices se simbolizan de dos formas distintas, ¿sí? Obviamente ambos dicen lo mismo. Siempre, siempre, un índice se lee mencionando primero el periodo actual y luego el periodo base. Esa es la forma de leerlo, de decirlo, ¿sí? En forma verbal. Yo, por ejemplo, si estoy con la prepaga, tendría que decir el índice de precios para el octubre del 21 con base en octubre del 20. Primero siempre menciono el periodo T, el periodo actual, ¿sí? El periodo más actual en el tiempo. ¿Sí? Cuando digo el periodo actual, quiero decir el que es posterior al periodo base. Porque quizás estemos analizando, qué sé yo, el periodo enero del 21 contra enero del 20. ¿Sí? Y ustedes van a decir, enero del 21 no es actual. No, pero es más actual que el enero del 20. ¿Sí? O sea, el más reciente en el tiempo. Ese es el periodo T que estamos analizando. Entonces siempre se lee, siempre se dice en la jerga, ¿sí? El índice de precios para el periodo T, para octubre del 21, con base en el periodo base, octubre del 20. ¿Sí? ¿Está bien? Ahora, cuando lo escribo, hay dos formas de escribirlo. ¿Sí? La primera de las formas que tenemos acá, que les estoy tratando de señalar, que es cuando vamos a poner la I mayúscula de índice. Esto generalmente viene acompañado de una P si es índice de precios, una Q si es un índice de cantidad, o una B corta si es índice de valor. ¿Bien? El índice en general, ¿sí? Y entre paréntesis como subíndice, vamos a poner primero el año base, o el periodo base, en nuestro caso octubre del 2020, vamos a poner punto y coma, y luego ponemos el periodo actual, octubre del 21. Estas comparaciones las podemos hacer mensualmente, como estoy haciendo yo, ¿sí? Tomando los meses, o directamente puedo hacer comparaciones anuales. No hay problema, ¿sí? El razonamiento es el mismo. Siempre voy a poner primero, voy a consignar, voy a anotar el periodo base, punto y coma, y el periodo actual. ¿Está bien? Porque lo que aparece primero siempre es el periodo base. ¿Sí? Y lo que aparece después es el periodo actual, el periodo que estamos analizando. Otra forma, una forma equivalente de decir lo mismo, es poner la letra I de índice, y después irá acompañado de una P, una Q, una B, será precio, cantidad o valor, genéricamente el índice, y en el subíndice va a estar el año base. Y en el exponente, o supraíndice, como quieran llamar, va a estar el periodo T. ¿Sí? Acá sería periodo T, periodo más actual. ¿Está bien? Nosotros generalmente trabajamos con la primera de las notaciones, pero en la bibliografía lo pueden encontrar de las dos formas. ¿Está bien? Y siempre acuérdense que para leerlo es al revés. Primero decimos el más actual y referenciamos lo anterior. ¿Está bien? Una aclaración. Nosotros vamos a ver varios tipos de índices, pocos, no son muchos, pero vamos a pasar de los índices simples a los índices compuestos y después a los compuestos ponderados. Parecería que fuéramos mejorando llevando a índices mejores, ¿sí? Desde el punto de vista de la construcción del índice, no hay un índice que sea mejor que el otro, ¿sí? De por sí, por su naturaleza, sino que un índice es mejor que el otro en función de que se adapte mejor a la situación. ¿Qué quiero decir? Nosotros podemos pensar que un índice ponderado para un conjunto de datos, para una canasta de artículos, es el mejor índice de todo. Ya vamos a ver que hay uno de Laspers, uno de Page, uno de Fisher. Hermoso. ¿Sí? Ahora, quizás
yo tenga que analizar la evolución del precio de la prepaga, que es un bien solo, es un artículo solo. Entonces, ¿necesito un índice compuesto, ponderado? No me sirve, ¿sí? Por más que sea su construcción sea más compleja, que parecería que representaría un poco mejor. Este es muy facilito el que vamos a hacer el índice simple. Y bueno, quizás se adapta mejor a la situación en la que tenemos que analizar. ¿Está bien? No hay un índice mejor que el otro, sino que los índices son mejores en base a la adaptación al fenómeno que estamos analizando. ¿Bien? Índices simples, que entrarían, vuelvo un segundito, aquí, miren. Índices referidos a un único bien, ¿sí? En la clasificación. Índices simples, ¿qué van a hacer? Me van a medir el cambio relativo de un único elemento o variable económica entre dos periodos, ¿sí? Se calcula como la razón de precio, cantidad o valor en un periodo dado al mismo precio, cantidad o valor, pero para el periodo base. ¿Qué quiero decir? Supongamos que queremos trabajar con el precio del kilo de asado, ya que estamos con el ejemplo del kilo de asado, ¿sí? Entonces quiero analizar cuánto vale hoy el kilo de asado en relación a hace, qué sé yo, 4 años atrás, ¿sí? Entonces voy a ver el precio para el año 2021, que es en el que estamos, ¿sí? En relación al precio del 2017, 4 años atrás. ¿Sí? Es para un único artículo, solo para el asado, ¿está bien? Voy a analizar una magnitud, el precio, y voy a ver cuánto era el precio en el periodo T, 2021, en relación al periodo base, 4 años atrás, 2017. ¿Sí? Ahí tendré que ver cuál es el valor representativo, cuál es el precio representativo en el 2021. ¿Qué sé yo? Tendré que sacar un promedio, tendré que sacar una mediana si hay valores muy extremos. Bueno, ese es uno de los problemas de la construcción de los índices. Lo mismo puedo hacer con las cantidades, ¿sí? Es decir, puedo decir, qué sé yo, estamos analizando la cantidad de... vamos a pensar en algo representativo de diciembre. Diciembre hay Navidad. Vamos a pensar las bolitas de los arbolitos de Navidad, ¿sí? Así nos ponemos un poquito en clima festivo, ¿sí? Que ya estamos terminando el año. Entonces, la cantidad vendida de bolitas de Navidad, ¿sí? En el año 2021 con relación al 2017. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ver la cantidad vendida en el 2021, la cantidad vendida en el 2017 y hacer el cociente, ¿sí? Obviamente, si ese cociente me da 1, ¿sí? Significa que no hay cambios. Por ejemplo, si en el 2021 se venden 100 bolitas y en el 2017 se vendían 100 bolitas, no hay cambios, ¿verdad? 100 bolitas antes, 100 bolitas ahora, no hay cambios. Como esto es un cociente, si el numerador y el denominador es lo mismo, me da 1. ¿Sí? Simplifico, me da 1. Entonces, un índice de 1 significa que no hay cambios en la evolución del fenómeno. Un índice mayor a 1 significa que aumentó, en este caso que se vendieron más bolitas, o que el precio de la carne aumentó, ¿sí? En el ejemplo del precio. Y si es menor a 1, significa que la cantidad de bolitas que se vende es menor, ahora con respecto al año base, o que el precio de la carne bajó con respecto al año base. ¿Está bien? Esas son las 3 opciones posibles. Los índices pueden expresarse tanto por 1, o pueden expresarse en porcentaje. En tal caso, tendríamos que ponderar el cociente por 100. Y obviamente el índice estará expresado en porcentaje. Tiene que venir con el porcentaje al costadito. ¿Sí? O sea, un aumento del 20% implica un índice de 1,20 o de 120%. ¿Sí? Si es 1,20 no lleva el porcentaje, claramente. Está expresado en tanto por 1. ¿Estamos? Solo puede referirse a elementos individuales, son índices simples. El problema que tengo es qué pasa si yo quiero analizar si los productos navideños en combo se venden más o se venden menos que antes. Es decir, no solo las bolitas, sino qué sé yo, lo que se le pone al arbolito de Navidad. Esas guirnaldas que se le ponen, las lucecitas, las estrellitas, no sé cuántas cosas más se le pone, ¿sí? Al arbolito de Navidad. Ahora estamos en una tendencia más minimalista, le ponemos menos a los arbolitos, ¿vieron? Pero bueno, todas esas cosas que le ponemos a los arbolitos de Navidad, ya no un artículo solo, sino varios, bueno, el índice simple no me sirve. ¿Sí? No es que es malo el índice simple, ¿sí? No me sirve para los fines de lo que quiero estudiar. Si solo quiero estudiar las bolitas, solamente me alcanza. ¿Está bien? Bueno. Índices compuestos. Ante esta problemática aparece la necesidad de
utilizar algún otro índice que me permite tomar en cuenta más de un artículo, ¿sí? No solo el kilo de asado, no solo las bolitas del arbolito de Navidad, ¿sí? Bien. Ante estos casos, lo que vamos a hacer es, tenemos dos variantes que vamos a trabajar aquí, hay más, ¿sí? Pero una de las variantes es decir, bueno, si nosotros estamos analizando un índice de precios, ¿tá? Y nuestro índice de precios tiene el kilo de carne, como decíamos antes, tiene el kilo de tomates y el kilo de pan, ¿sí? Todos en términos de un kilo de carne, un kilo de tomate, un kilo de pan. Podría ser 1 kilo, 2,5 kilos de pan, no pasa nada, ¿sí? Vamos a ponerlo para acordarnos, 1 kilo de carne, 1 kilo de asado, habíamos dicho, 1 kilo de tomate es 1 kilo de pan, ¿sí? Si yo quiero analizar la evolución del precio, pero de ese conjunto de bienes, una de las formas, la forma más sencilla, ¿sí? Más rústica de hacerlo, es decir, bueno, sumo el precio del asado, sumo el precio del kilo de tomate, sumo el precio del kilo de pan, para el periodo T, para el periodo bajo análisis, para el 2021, sigamos con ese ejemplo, ¿sí? Y hago lo mismo, sumo el precio del kilo de asado, el precio del kilo de tomate, el precio del kilo de pan, para el año 2020, ¿está? Y después hago el cociente. Los precios sumados del 2021 dividido los precios sumados del 2020, dijimos 17, no me acuerdo cuál es el ejemplo que habíamos puesto, creo que 17 habíamos puesto, 4 años atrás, ¿no? Pongamos los precios de 4 años atrás, o del 20, no hay problema, siempre un periodo anterior, periodo base, ¿sí? A ponerle 4 años atrás, que era el ejemplo que veníamos trabajando, 2017. Entonces, en esos casos saco, ¿sí?, el cociente, y ahí voy a ver cómo evolucionaron este precio de este conjunto de bienes, de esta canasta de bienes, desde el 2017 hasta el 2021. ¿Sí? Si nos quedamos con esa base en el 2017. Esa es una forma de determinar los índices. Ese índice se llama agregativo, ¿sí? Agregativo aritmético. ¿Por qué aritmético? Y porque agrega los valores sumándolos, ¿sí? Eso es agregativo aritmético, suma los precios. ¿Está bien? Entonces fíjense que, por ejemplo, acá tenemos la sumatoria de los precios para el 2021 dividido la sumatoria de los precios para el 2017. Este sería el índice, y si lo quisiera expresar en porcentaje, lo multiplicaría por 100 y le adosaría el signo del porcentaje. ¿Está bien? Entonces los índices en general los muestran en tanto por uno o en porcentaje, pero acompañado del signo porcentual. ¿Sí? O me tiene que decir que está expresado en porcentaje, ¿no? Mostrarme la unidad de medida. Lo mismo puedo hacer con las cantidades, ¿sí? Y lo mismo puedo hacer con el índice de valor. Las cantidades, obviamente, lo que tengo que hacer es sumar las cantidades de bolitas de arbolito de Navidad, más la cantidad de guirnaldas, más la cantidad de lucecitas, ¿sí?, para el arbolito de Navidad, para el 2021. Sumo los precios. Sumo las cantidades. Perdón, con cantidades. Sumo las cantidades. En el 2021, cantidades vendidas. Y hago lo mismo para el 2017. Cantidad vendidas de pelotitas para el arbolito de Navidad, cantidad vendidas de guirnaldas para el arbolito de Navidad, más cantidad vendida de lucecitas para el arbolito de Navidad, la sumo. Eso para el 2017. Así tengo mi denominador. 2021 sobre 2017, ¿sí? Obtengo la evolución del fenómeno, ¿sí?, en este caso la cantidad de artículos navideños vendidos, ¿sí?, en tanto por uno, o bien lo multiplico por 100 y lo expreso en porcentaje. ¿Ya? Es fácil de construir, esa es una de las ventajas que tenemos ahí identificado. Y bueno, está sujeto a errores si no hay homogeneidad en la importancia apelativa de los artículos. ¿Qué es todo esto? Bueno, si la carne no tiene la misma importancia en el consumo que el pan o que el tomate, ¿sí?, entonces necesito darle mayor importancia al precio de la carne que al precio del tomate o que al precio del pan, ¿sí? Entonces tengo que ver cuál es más importante. Acá lo que estoy suponiendo es que todos pesan lo mismo, todos tienen la misma importancia. ¿Bien? Bueno, a continuación tengo un ejemplito, luego lo miran tranquilos en el video, así no nos demoramos tanto acá en la clase, pero básicamente acá tenemos los precios de unos determinados ítems en el 2013 al 2018, en realidad más que A, que es como dice la guía de trabajo práctico, sería en 2013 y en 2018, si no me muestra la evolución toda interanual. Tenemos 6 artículos, qué sé yo, puede ser pan, tomate, queso, lechuga, celulares y televisores LED.
sí, qué sé yo. ¿Sí? La canasta que ustedes quieran, y ahí tienen los precios. Para el 2010, no, perdón, para el 2013, para el 2018. ¿Sí? ¿Qué índice vamos a calcular? Bueno, el agregativo aritmético. ¿Qué hacía el agregativo aritmético? Sumaba todos los precios. ¿Sí? Acá no estamos ponderando, no le estamos dando más importancia a uno que a otro. Entonces fíjense lo que hace. Para el 2013, para el 2018, suma los precios. ¿Sí? Acuérdense que el cociente implica tomar en el numerador siempre los datos más cercanos en el tiempo, los más actuales, tiempo, 2018. Sumo 12, 8, 17, 350, 3 y 90. Eso me da 480 pesos. Y para el 2013 sumo los mismos precios, pero de aquella época. 10, 9, 15, 300, 4 y 80. ¿Sí? Acá fíjense que no necesariamente siempre eran menor. En este caso, en el 2013 pudo haber sido mayor en el 2013 que en el 2018. Puede ser, ¿sí? Depende de la demanda del artículo, depende de la moda, depende de un montón de cosas. El denominador me dio 418. Cuando saco el cociente, en términos de tanto por 1, me da 1,1483. ¿Sí? 1,1483. Es mayor a 1, me está mostrando que el precio del conjunto de los bienes, de la canasta de bienes, sube. ¿Sí? ¿Y cuánto sube? Si nosotros quisiéramos saber la variación, que es distinto que el índice, con eso vamos a concluir la clase, recordarlo, la variación es el valor del índice menos 1. ¿Por qué menos 1? Porque yo les decía, el índice me da 1 si el fenómeno se comportó de la misma manera. ¿Está bien? Si los precios en el 2013 hubiesen sido 418 y en el 2018 también hubiesen sido 418, 418 dividido 418 me da 1. ¿Sí? Eso quiere decir que no hay cambios. Entonces, todo lo que esté por arriba del 1 va a ser lo que aumentó. Y todo lo que esté por debajo del 1 va a ser lo que disminuyó. ¿Sí? Entonces, si tengo 1,1483 y le resto 1, eso me da 0,1483, esa es la variación. Es el pedacito que se le sumó a 1. ¿Está bien? Ese 1483, o 0,1483, expresado en porcentaje, multiplicándolo por 100, me da la variación. ¿Sí? ¿Qué quiere decir entonces? Que el precio de los ítems subió 14,83%. En toda interpretación de los números índices siempre tenemos que hacer referencia al periodo del cual estamos estudiando, a nuestro periodo actual, fíjense que en este caso 2018, ¿sí? Y al periodo base que es el 2013. Si no ponemos los puntos de referencia, no tiene idea quien recibe la información de cuándo fue la variación, en qué periodo de tiempo. No es lo mismo que varíen 14% en un año, ¿sí? Que varían en 5 en este caso. ¿Está bien? Bueno. Facilito, el agregativo aritmético no tiene demasiado complicación. ¿Sí? Avanzamos un poquito en complejidad y pasamos a los compuestos, ¿sí? Pero en este caso con otra variante de cálculo. En lugar de sumar los precios vamos a hacer otra cosa. ¿Qué pasa cuando estamos sumando los precios? ¿Sí? Estamos sumando precios de distintos momentos, estamos sumando precios del mismo momento de distintos artículos. ¿Está bien? Y después estamos sumando los precios de esos mismos artículos en otro momento, en un momento anterior, ¿sí? En el periodo base. Lo que no estamos viendo es cómo cambiaron cada uno de esos bienes en forma individual, sino que estamos viendo un combo. ¿Sí? Estamos diciendo, en el anterior, los precios subieron un 14,83. No sé si uno subió más, uno subió menos, no sé. En combo subieron tal. Si yo quisiera mejorar un poquito esto, podría ver individualmente cómo fueron cambiando, ¿sí? Cada uno de los ítems. Primero veo cómo variaron cada uno de los ítems y luego determino el índice. ¿Qué quiero decir? Puedo decir, por ejemplo, miren, si estamos aquí, para el artículo 1, ¿sí? Si en el 2013 valía 10 y en el 2018 vale 12, ¿qué pasó con el artículo 1? Y 12 dividido 10 me va a dar el índice relativo a eso, 1,2. ¿Sí? Parecería que en estos 5 años aumentó un 20%. ¿Está bien? 1,20 me daría el índice, 1,20 menos 1 me da la variación, 0,20. Expresada en porcentaje, 20%. ¿Vamos bien?
Lo mismo podía hacer con el artículo 2, y ahí voy a ver que el índice, 8 sobre 9, me va a dar por debajo del 1. ¿Sí? Y esa diferencia para llegar a 1 es lo que bajó el índice, el precio. ¿Sí? 8 sobre 9 me da el índice. 8 sobre 9. A eso le resto 1. ¿Sí? Ese valor, que me va a dar negativo, ¿está bien? Me va a estar mostrando cuánto disminuyó el fenómeno en estudio. ¿Estamos? Lo mismo puedo hacer con el 3, con el 4, con el 5 y con el artículo 6. Veré que en algunos suben y en algunos bajan. Este análisis individual de cada uno de los bienes se llama determinar el relativo. ¿Sí? En este caso son relativos de precios. Pueden ser relativos de cantidades o relativos de valor. Mismo. ¿Sí? En este caso tenemos relativos de precio. ¿Y qué es un relativo? ¿Sí? Es como calcular un pequeño índice, pero para cada uno de los artículos. Relativo de precio es para el artículo 1 hacer 12 sobre 10, para el artículo 2 es 8 sobre 9, para el artículo 3 17 sobre 15, y así sucesivamente. ¿Sí? Por lo tanto, este relativo de precio, que ahora vamos a ver qué hacemos con el relativo de precio, vamos por parte, el relativo de precio va a ser, se movió, acá, si lo puedo seleccionar, ahí está. El precio en el año actual dividido el precio en el año base para cada uno de los artículos. De esta manera, si yo tengo 6 artículos en la canasta, voy a tener 6 relativos de precio. ¿Está bien? Uno por cada uno de los artículos. Y ahí en más digo, bueno, determiné cuánto fue el relativo de cada uno de los 6 artículos. ¿Y de qué me sirve? ¿Cuál es el índice? ¿Qué sé yo? Si todos varían distinto. ¿Sí? Entonces, lo que voy a hacer es armar un índice, y una de las formas es determinar un índice promedio de los relativos. Voy a tomar estos relativos que calculé para cada uno de los artículos, ¿sí? Son relativos para cada uno de los artículos, y voy a sacar un promedio. Ese promedio puede ser aritmético, puede ser geométrico, puede ser armónico. Nosotros vamos a trabajar aquí con el aritmético, ¿sí? Pero vale también la utilización de un geométrico o de un armónico, depende de las características y de la evolución de los relativos. ¿Tá? El caso del índice promedio aritmético, el más sencillo, ¿qué hace el aritmético? Suma y divide por el total. ¿Está bien? En lugar de sumar los precios, lo que va a hacer es sumar los relativos que determinamos, sumar los relativos de precio y dividirlos por n, siendo n la cantidad de relativos que tengo. Voy a tener tantos relativos como tantos artículos existan. ¿Está bien? Lo mismo puedo hacer si los relativos fueran de cantidad o si fueran de valor. Es lo mismo. También son fáciles de construir, y acá desaparece el problema de la unidad de medida. ¿Por qué? Porque al trabajar con relativos de precio, y estos relativos de precio, haber hecho precio para el año base, precio para el año T sobre precio para el año base para cada artículo, ¿sí? Si yo tenía el kilo de carne, el asado, que la unidad de medida era 1 kilo, tenía el pan, ¿sí? Que la unidad de medida, pongámosle que era el kilo. Tenía el celular, que la unidad de medida era un celular. Y tenía el televisor LED, que por ahí la unidad de medida eran 10 televisores LED, o un televisor LED, no importa. Pero estaba comparando kilos con unidades. ¿Sí? Entonces, al hacer estos relativos, lo que estoy haciendo es sacarle el efecto, al hacer el cociente, ¿sí? Le estoy sacando, las unidades de medida se simplifican, y le saco el efecto de la unidad de medida, y puedo trabajar con un índice mejor construido. ¿Está bien? Insisto, hay promedio geométrico y promedio armónico de relativos también. Nosotros nos quedamos con el aritmético, que implica determinar los relativos, sumarlos y dividir por la cantidad de relativos, que obviamente equivale a la cantidad de artículos de la canasta. ¿Bien? Si miramos rapidito en el ejemplo que teníamos, ¿sí? Medio que lo fuimos comentando, para el artículo 1 vamos a hacer 12 sobre 10 y vamos a sacar el relativo. Primero sacamos el relativo y después hacemos el índice. ¿Sí? 12 sobre 10 me da 1,20, 8 sobre 9 me da 0,889, 17 sobre 15, acá está con 3 decimales, generalmente trabajamos con 4, ¿sí? Con 4 decimales, 1,133,
y así determinamos los relativos de precio para cada uno de los artículos. Una vez que los tengo, los sumo, los 6 relativos, y lo divido por 6. ¿Sí? No tiene demasiada ciencia. Calculando de esta manera, fíjense que el índice de precios me está dando 1,044, que me mostraría un aumento de precios del 4,40%. ¿Está bien? Fíjense que este 4,40% dista bastante del 14,80 y pico que me había dado antes. Y yo estoy trabajando con los mismos datos. ¿Sí? Entonces tendré que ver cuál de los dos índices, porque me da una diferencia de 10%, es mejor a los efectos de este artículo, de este canasta o este conjunto de bienes en particular. ¿Qué está pasando acá? ¿Dónde está la diferencia? Bueno, claramente hay un artículo, que es el artículo 4, miren acá, que me está dando un precio bastante distinto de todos los demás. ¿Sí? Entonces este precio de 300 y de 350, en el otro índice, está teniendo un peso bastante importante, al sumar todos así de forma algebraica, ¿sí? Y acá el peso es otro, ¿está bien? Porque primero saco los relativos individualmente y luego los sumo. Al sumar estas variaciones, ¿sí? Estoy determinando el promedio aritmético de apelativos. Quizás con estos valores tan extremos podría pensar en algún tipo de promedio distinto. En lugar del promedio aritmético de apelativos, por ahí podría pensar en un promedio geométrico. ¿Está bien? Pero bueno, no avanzamos sobre ese, nos quedamos con el aritmético. Pero sí les dejo las inquietudes para que vean las diferencias, que en función de la metodología que utilice hay cambios. ¿Sí? Tendré que elegir el mejor índice para la mejor situación. De ahí pasamos a los índices compuestos ya ponderados. Bien, seguimos con los índices compuestos, es decir, con los índices que hacen referencia a un conjunto de artículos, un conjunto de bienes, pero hasta ahora vieron que no le pusimos un peso específico a cada uno. En el ejemplo anterior, en el de los 6 artículos, todos tenían el mismo peso relativo, sexto, todos pesaban lo mismo en la canasta de bienes, todos tenían la misma importancia. La ponderación implica decir, bueno, ese artículo que salía a 300 pesos, que básicamente era bastante distinto de los otros precios, ¿sí? Quizás sea un artículo de lujo y no pese lo mismo en la canasta de bienes que los restantes precios de los artículos. ¿Sí? Entonces démosles un peso menor a ese artículo y un peso mayor al resto de lo de la canasta de bienes. A eso apunta la ponderación. ¿Sí? Y la ponderación depende de 3 cosas: de la naturaleza, del momento y de la forma. Cuando digo 3 cosas, son 3 aspectos, ¿no? Que hacen a la ponderación de un número índice. La naturaleza, nos dice por ahí, refleja la importancia relativa de los elementos que forman el índice, ya lo dijimos. Es ver a cuál le damos mayor peso específico en relación a los demás. Se suele tomar un atributo relativo del que se estudia, ¿sí? O sea, ¿de qué manera pondero? ¿Está bien? Típicamente, para que lo entiendan de una forma fácil, es decir, bueno, si yo estoy trabajando con índice de precios, los precios de determinados artículos, una forma de ponderar es fijándose las cantidades vendidas de esos artículos. Entonces, los que se venden más tendrán mayor ponderación que los que se venden menos. Buscamos un atributo para ponderar, pero un atributo que tenga que ver. Yo, por ejemplo, podía ponderar en función de, qué sé yo, de la temperatura que exista. ¿Sí? Yo digo, ¿la temperatura qué tiene que ver con el precio? Porque quizás si fuera helado podría ser, ¿sí? Pero si fuera, por ejemplo, la carne, el tomate y el pan, los ejemplos que veníamos viendo, la temperatura no tiene nada que ver. Vamos a otro ejemplo más claro todavía. Yo podría ponderar teniendo en cuenta, a ver, qué sé yo, el nivel de estudio del que vende, del comerciante. ¿Qué tiene que ver eso con el precio? ¿Sí? Se busca un atributo que esté relacionado de alguna manera para que la ponderación tenga algún sentido. ¿Tá? Y se utilizan promedios o valores representativos de este atributo correlativo, lógico. Si nosotros queremos ponderar por las cantidades vendidas, ¿sí? ¿Qué tomo? ¿Las cantidades vendidas de todo el 2021? ¿Sí? ¿Cómo las tomo? ¿365 cantidades? ¿Qué hago? Saco un promedio, saco una mediana, trato de buscar un valor representativo, a eso se refiere.
Eso en cuanto a los aspectos relacionados con la naturaleza. En cuanto a relacionado con el momento, ¿sí? La ponderación puede hacerse teniendo en cuenta el atributo correlativo, las ventas. Si estamos en un índice de precio y queremos ponderar por las cantidades vendidas, ¿sí? ¿De qué momento? ¿Del periodo más actual, del periodo que estamos analizando? ¿Del periodo base? ¿O de una mezcla de las dos de alguna manera? ¿Sí? Vamos a ver variantes donde trabajemos con el periodo T, donde se pondera con las magnitudes del año que estamos estudiando, donde se pondera con las magnitudes del año base, ¿sí? Y vamos a ver las críticas a cada uno de los dos. ¿Ah? Y después la forma de la ponderación, que puede hacerse en unidades de variable, ¿sí? O puede hacerse utilizando relativos. Cuando hablamos de unidades de variables, si decimos cantidades vendidas, ¿sí? Será la cantidad de vendidas en artículos, ¿sí? O en pesos, si quisiéramos hacerlo en pesos, generalmente se hacen artículos, ¿sí? Ahora, podríamos hacerlo con relativos de cantidades, si quisiéramos, en vez de con cantidades en términos absolutos. ¿Está bien? Esos son los aspectos a definir, que luego nos llevan a algunos típicos índices compuestos ponderados, que son los tres que vamos a trabajar aquí. Los dos primeros son los más conocidos, ¿sí? Que son el índice, el que se escribe Las Peires, que se llama el índice de Laspers, ¿sí? Se pronuncia así, Laspers. El índice de Laspers lo que hace es ponderar, pero teniendo en cuenta siempre el momento base, ¿sí? Y miremos un poquito acá el índice. Fíjense que acá tenemos un índice, ya le puse el P que significa de precios, ¿sí? Para el periodo T con base en el año 0, acuérdense que siempre leemos el periodo más actual y luego el año base, ¿sí? Y fíjense una cosa, si yo tuviera, a ver si los puedo mostrar de una forma más sencilla, esperen un cachito, ahí, ahí está. Si ustedes miraran este índice así como está, ¿sí? Esto no es más que un índice de precio, simple, ¿está bien? Índice de precio del año T sobre el índice de precio del año 0, ¿está bien? ¿Qué hace el Asper? Dice, a estos precios vamos a darle peso específico a cada uno de esos precios. Son precios de distintos artículos. Vamos a darle un peso. ¿Un peso en base a qué? Cantidades, por ejemplo, ¿sí? Y aparecen la ponderación por las cantidades. Hasta ahí, ¿sí? Por las cantidades. Entonces yo puedo decir, el precio del kilo de asado en el 2021 multiplicado por o ponderado por las cantidades vendidas de asado. ¿Cuándo? ¿En el 2021 o en el 2017? Esa es la pregunta, ¿sí? La ponderación, el artículo que está ponderando. ¿Con qué base, con qué año tomo? ¿Tomo el año actual o tomo el año base? Bueno, Laspers plantea que las ponderaciones se tienen que hacer con el año base. Es decir, que si yo determino que pondero con cantidades, tengo que buscar las cantidades del año base, del año 0, en este caso, nuestro ejemplo, el año 17. ¿Está bien? 2017. Entonces pondera, fíjense, por las cantidades del año 0, tanto en el numerador como en el denominador. La ponderación es siempre igual, tanto en el numerador como en el denominador. Ahora vamos a ver el cálculo, ¿sí? Si yo hubiese utilizado un índice de cantidad, fíjense que está ahí, si yo bloqueo la ponderación, es un índice simple de cantidad. Cantidad para el año T dividido la cantidad del año C. ¿Sí? No hay problema. Sería un índice simple si fuera un artículo solo, y si sumo todos los precios y sumo todas las cantidades, ¿sí? Perdón, sumo las cantidades del año T y sumo las cantidades del año 0, estoy en cantidades ahora, perdón, tendría un índice compuesto. ¿Sí? Acuérdense que simple es para un artículo solo y compuesto es para varios artículos, pero sin ponderar, sin darle peso específico a cada uno. Hasta ahí, ¿sí? Entonces, digo, si yo lo quiero ponderar, puedo ponderarlo por otro atributo. ¿Cuál puede ser? Si estoy viendo cantidades, puedo ponderar por precio, por ejemplo, qué sé yo. ¿Sí? Ahora, ¿por los precios de cuándo? Laspers dice siempre tenés que ir a buscar los precios del periodo viejo, del periodo base. ¿Sí? Entonces, por precio del año 0. ¿Estamos? Tanto en el numerador como en el denominador.
A esto aparecen algunas críticas, ¿sí? Entonces aparece otro muchacho que se escribe Pache, pero se pronuncia Pash, ¿sí? Donde dice, la verdad que las PER estás equivocado, estás ponderando por lo periodo, por lo viejo, por lo que ya sucedió, y lo mejor es ponderar por el periodo más actual. ¿Está? Entonces fíjense que el planteo de Pash es el mismo que el de las PER, idéntico, con el único cambio que la ponderación, esto ya no me sirve, vamos a botarlo, que la ponderación es por el periodo actual. Si trabajo con precios y pondero por cantidades, ¿sí? Las PER dice por lo viejo y Pash dice por lo más actual. ¿Está bien? Pensé como que las PER, ayuda a memoria, que las PER es el viejito, el nono, y Pash es el más jovencito. ¿Sí? Entonces es fácil que así se acuerden de con qué pondera cada uno. Más allá de que como esto no va a ser presencial el parcial, no sé qué va a pasar en el final, ¿sí? Si será presencial o no. Una forma fácil de acordarse es decir, bueno, las PER pondera por lo viejo, el nono las PER y el joven Pash. ¿Está bien? Para acordarse. Y en el índice de cantidad es lo mismo. Las cantidades, si las ponderamos por precio o por cualquier otro atributo, siempre Pash pondera por lo actual. Precio actual, precio actual. ¿Está bien? Bien. Vamos un poquito para adelante. Acá. En el ejercicio que ustedes tienen en la guía, el ejercicio 3, básicamente, fíjense que tiene unas líneas de producción, A, B, C, D, E y F, y tienen los precios y cantidades producidos por una textil. No sé yo, piensen que la textil produce suéter, bufanda, gorrito de lana, campera, polera y, qué sé yo, me faltan unos guantes. ¿Sí? Las líneas de producto, los segmentos de cada uno de esa empresa textil. Y tienen los precios y las cantidades producidas en el 2017 y los precios de venta y las cantidades producidas en el año 2018. ¿Está? Entonces, si nosotros tuviéramos que determinar el índice de precios de las PER, ¿sí? Recuérdense que las PER lo que hace es ponderar por lo más antiguo. Si el índice de precios, si el índice que quieren ustedes es de precios, ¿sí? Siempre lo primero que van a poner en el numerador y en el denominador, los primeros dos términos, ¿sí? Van a ser el precio y el precio. A ver, vamos a poner un circulito. Ahí, esto no se va a ver, formato, línea, rojito. Así aprenden a armarlo bien fácil. Ahí está, vamos a ponerle transparencia 100%. ¿Agarró? No, la línea no. Ahí, está lleno. Transparencia 100%. Ahí está, perfecto. Cerramos esto y tenemos esto. Muy bien. Lo que les digo es esto, miren. Ustedes siempre empiecen armando el índice, ¿sí? Haciendo el cociente entre lo fácil. Si es un índice de precios, si ustedes tienen que sacar un LASPER de precios, tienen que hacer sumatoria de los precios actuales sobre la sumatoria de los precios viejos. Periodo base. Esto siempre es igual. ¿Vieron? Sea ponderado o sin ponderar. Un índice compuesto siempre va a ser así. Un índice simple sería igual, pero sin las sumatorias. ¿Se dan cuenta? Entonces, un índice simple es esto que está redondeado acá, pero sin las sumatorias. Esto es un índice simple. Precio de T sobre precio de 0. Fin. ¿Vamos bien hasta ahí? Si yo hago un índice compuesto, lo que hago es ponerle las sumatorias. Sumatoria de los precios en el año T y sumatoria de los precios en el año 0. Ese es el índice compuesto sin ponderar. Si yo quiero ponderar, ¿sí? Voy a buscar un atributo distinto del precio para ir multiplicando, para ponderarlo. ¿Cuál puede ser? En este caso tenemos precio y cantidad, no tengo otra. Si estoy haciendo el índice de precio, ponderaré por lo otro, que es cantidad. ¿Vamos? Entonces fíjense cómo voy agrandando el circulito este, miren. Lo llevo hasta cantidad, hasta ahí. Voy multiplicando. Y la pregunta es, ¿esas cantidades de cuándo son? ¿Del 17 o del 18? ¿Sí? Las PER me dice siempre por las del periodo base. ¿Sí? Entonces, en este caso, que nos pide el índice para el 18 con base en el 17, la ponderación será por las cantidades del 17. ¿Se dan cuenta cómo ir armando el índice? ¿Se dan cuenta que es todo el mismo índice que se va complejizando? Parto de un índice simple,
Insisto, es la forma de entenderlo fácil esto, pero no es un tema complejo. Ahí, solo lo que está dentro del circulito. Precio de T sobre precio de 0. Fin, índice simple. Índice compuesto, agrego varios artículos, pero sin ponderar. Le agrego las sumatorias. Sumatoria de los precios en el año T sobre sumatoria de los precios en el año base. Índice compuesto sin ponderar. Ahora, índice compuesto ponderado. Bueno, agrego un poquito otra variable, que en este caso será la cantidad, ¿sí? Y digo, las PER siempre por el periodo base. ¿Está? Bueno, ojo cómo hacen esto. ¿Sí? ¿Cómo lleno ese numerador y ese denominador? Ese numerador y ese denominador, fíjense que el numerador me plantea la sumatoria de los precios de T por la cantidad de 0. La sumatoria es lo último que se hace. Es como si ustedes acá tuvieran un paréntesis, que matemáticamente no hace falta ponerlo. Eso no es un paréntesis. Esto es un paréntesis. Ahí. Ahí. No, ahí no. Ahí. ¿Sí? En realidad sería ahí. Bueno. Ahí está. ¿Sí? Es como si esto tuviera un paréntesis adelante. La sumatoria es lo último. ¿Sí? Primero tengo que hacer precio de T por cantidad de 0 para cada uno de los artículos. ¿Sí? Por ejemplo, para el artículo A, precio del 2018, 21, por cantidad del 17, 1050. Para el artículo B, precio del 18, 36, por cantidad del 17, 1250. 34 por 1300, 41 por 1750, y los voy poniendo en mi cuadrito de trabajo, ¿sí? En una columna que sea precio de T, precio del 18 por cantidad del 17. ¿Se dan cuenta? Este cuadro de trabajo surge en función de lo que vaya necesitando. Esta columna que yo le agregué es el numerador, ¿sí? Precio de T, 18 por cantidad del 17, que es el año base. Y voy multiplicando. Una vez que multiplique para todos los productos, hago la sumatoria. 312, 190. Y eso va al numerador. ¿Sí? ¿Qué hago? Abajo en el denominador, precio de 0 por cantidad de 0. O sea que multiplico precio del 17 por cantidad del 17. ¿Sí? Pongo otra columnita, que me marque eso, aquí, y digo 10 por 1050, 12 por 1250, 14 por 1300, y lo voy consignando acá en la última columna. ¿Está bien? Sumo, lo último que hago es sumar, y ahí tengo el denominador. Una vez que tengo numerador y denominador, juego de líneas, saco el cociente, 1,84,78, quiere decir que aquí los precios, acuérdense que este es un índice de precios, que pondera por cantidades, pero no deja de ser un índice de precios, los precios subieron un 84,78%. ¿Está? Esto es lo que hace las PER. ¿Qué hace Pash? Lo mismo, ¿sí? No fue muy original, lo mismo, pero en vez de ponderar por las cantidades del año 0, pondera por las cantidades del año T. Dicho en el ejemplo, en lugar de ponderar por las cantidades del 17, pondera por las cantidades del 18. ¿Sí? Eso es lo que hizo Pash. Me voy aquí. Fíjense lo que hace Pash. Pondera por las cantidades, aquí, por las cantidades del periodo T. ¿Sí? Entonces, ¿cómo me queda armado el índice? Prácticamente igual de lo que hacía las PER, pero en lugar de ponderar por cantidades del 17, ponderará por cantidad del 18, o del año base, ¿sí? Del año T. Miren, precio del 18 por cantidades del 18. Esta es la diferencia con las PER. Esta parte es igual, la primera parte del cociente. Lo que cambia es la ponderación. Cantidad del 18 y cantidad del 18. Entonces, para resolver el numerador, ¿qué necesito? Necesito precio del 18 por cantidad del 18. Hago una columnita. Precio del 18 por cantidad del 18. Y voy ponderando. 21 por 1200, 36 por 1300, 34 por 1150. ¿Sí? Sumo 330, 380 al numerador. Y en el denominador, ¿qué hace? Precio del 17 por cantidad del 18. Bueno, columnita, precio del 17 por cantidad del 18, y en este caso haré, ojo cuando ven la celda, así que ahí se pueden equivocar. Precio del 17, 10,
por cantidad del 18, 1200, 12.000. 12 por 1300, 15.600. Y así completo para llegar a los 180.940. Cociente 1,8259. Que el índice de precios, cuando ya pondero por las cantidades más nuevas, me da un poquito menos. A ver, era menos, ¿no? Este era 84, sí. Me da un aumento de un 82,59%. En los precios, ¿sí? Obviamente que en los precios. Acá estamos haciendo índice de precios por más que pondere por la cantidad. ¿Con estos datos podría ser índices de cantidades? Sí, totalmente. Tendría que poner, si fuera el de, vamos con el de Asper primero. Si fuera el de Asper, tendría que decir en el numerador cantidad de T por precio de 0 y cantidad 0 en el denominador por el precio de 0. ¿Sí? Primero armo sumatoria de cantidad de T sobre sumatoria de cantidad de 0. Eso sería el índice compuesto sin ponderar. Cantidad de T sobre cantidad de 0. Y luego pondero. ¿Y por qué pondero? Si estoy haciendo de cantidad, pondero por lo otro, por el precio. ¿Y la Asper por qué pondera? Por precio base. Precio 0 sobre precio 0. Y si fuera Pash, ¿por qué pondera? Precio de T sobre precio de T. ¿Está bien? A estos muchachitos de la Asper y Pash, que se fueron a los extremos, uno pondera por el periodo T y uno pondera por el periodo base, le cayeron los economistas y le dijeron, sin ánimo de entrar en la economía, que no es mi campo de mayor conocimiento, si yo no soy licenciado en economía, pero básicamente, con mis conocimientos, le puedo decir que hay una teoría económica que ustedes la deben conocer, que dice que cuando suben los precios bajan las cantidades, ¿no? Dice que cuando suben los precios de los determinados productos, las cantidades bajan, y que cuando bajan los precios, las cantidades suben, ¿sí? La idea es tratar de mantener un consumo más o menos parecido. Entonces, si cuando suben los precios bajan las cantidades, ese reemplazo se da hacia otros bienes tratando de mantener un consumo más o menos parecido, ¿sí? Para mantener el consumo de vida más o menos igual. Bueno, en base a esta crítica que hacen los economistas, ¿sí? Diciéndole, Asper, ¿cómo vas a ponderar por el periodo base si se produce que cuando suben los precios las cantidades bajan? No se van a mantener constantes las cantidades, ¿sí? Si los precios suben, hay inflación, las cantidades bajan, ¿sí? ¿Y qué pasa con Pash? Y a Pash le dicen, che, mirá, vos te voy a hacer la misma crítica, ¿sí? Porque si suben los precios, las cantidades bajan. Entonces no puede ser que estés usando las cantidades actuales, ¿eh? Porque si hubo una evolución de los precios, no van a ser siempre las mismas las cantidades. Fíjense que tanto en un caso como en el otro, ponderan uno por el periodo T y otro por el periodo base, pero siempre por los mismos. No hacen un promedio, ni una mezcla, ni nada por el estilo, ¿sí? Entonces, con esta crítica, aparece otro muchachito, que se llama Fisher, que no tuvo mejor idea que decir que el índice de Fisher, el índice de él, es el índice de Asper por el índice de Pash en raíz cuadrada, ¿sí? Dicho de otra forma, es lo mismo que decir que el índice de Fisher es la media geométrica, ¿sí? El promedio geométrico de el de Asper y el de Pash, ¿sí? ¿Se acuerdan que el promedio geométrico lo que hacía era multiplicar y sacar raíz enésima? ¿Sí? Bueno, acá tengo dos valores, el precio de Asper y el precio de Pash, o el cantidad de Asper y el cantidad de Pash, dos índices. Si yo quiero sacar el promedio, tengo que hacer la raíz cuadrada del producto de ambos. Miren, el índice de precio de Fisher es el precio de Asper por el precio de Pash en raíz cuadrada. ¿Por qué? Porque tengo dos precios de Asper y precios de Pash. Por eso es la raíz 2, raíz cuadrada. Y el índice de cantidad de Fisher, y toma el cantidad de Asper, lo multiplica por el cantidad de Pash y le hace raíz cuadrada, ¿sí? Es el promedio geométrico. Ojo, no es un promedio aritmético. No es que lo suma y divide por 2. Por lo menos hizo algo un poquito más interesante, ¿no? O sea, cuando hace promedio de índices,
tengo que utilizar el raíz geométrico, el promedio geométrico, la raíz, no puedo usar la división. Algo por lo menos Fisher sabía. Pero en base a lo que hicieron los demás, vieron que se tiró su propio índice bastante fácil haciendo el promedio de los otros dos. Espectacular, esto fue un crack, Fisher. Bueno, si quisiéramos aplicarlo a nuestro ejercicio, tendríamos que tomar el índice de las PER, que era 1,84, con moneditas, por el índice de Pasch, 1,82 y moneditas, le saco raíz cuadrada, y fíjense que me va a dar 1,8368, que los precios aumentaron el 83,68%. Siempre el índice de Fisher, por ser un promedio, me tiene que dar entre los dos extremos que estoy promediando, entre el de Pasch y entre el de las PER. ¿Sí? No me puede dar más que los dos o menos que los dos. Me tiene que dar en medio, pues es un promedio. ¿Está bien? No justo en el medio, digo, en algún valor intermedio. ¿Está bien? Pues un promedio. Bueno, hasta acá llegamos un poquito con lo que son las metodologías de cálculo de los índices. Vamos con algunos aspectos particulares. Los números índices tienen algo que se llama las condiciones matemáticas. Las condiciones matemáticas no todos los índices lo cumplen, ¿sí? Algunos sí, otros no, algunos en mayor medida, otros en menor medida. Las condiciones matemáticas empiezan con una condición que es bastante esencial, que tiene que ver con la reversibilidad con respecto al tiempo. La reversibilidad con respecto al tiempo me dice que un índice correspondiente al periodo t con base en el periodo 0 debe ser la inversa de un índice para el periodo c con base en el periodo t. ¿Sí? No entendí nada. ¿Qué es lo que dice? Bueno, los enunciados a veces terminan siendo bastante complejos. Pero ustedes piensen en lo siguiente. La condición matemática esta dice que el índice para, vamos a poner un ejemplo, vamos a poner 2 años, 2021 y 2017, que eran los ejemplos que vimos antes. ¿Sí? 2021 y 2017. El índice para el 21 con base en el 17, ¿sí? El índice para el 21 con base en el 17 tiene que ser igual al inverso, es decir, a 1 sobre, ¿está bien? El mismo índice pero con los números cambiados, es decir, con el periodo siendo base y con la base siendo periodo. ¿Sí? Es como decir, tiene que ser igual a 1 sobre, que sería la inversa, el índice para el 17 con base en el 21. ¿Sí? Fíjense que lo que estoy haciendo es dar vuelta base y periodo, los cambios de lugar. Esta condición entonces me dice que el índice para el 21 con base en el 17 tiene que ser igual al inverso. Inverso es 1 sobre el índice del 17 con base en el 21, si lo hubiese dado vuelta. ¿Vamos? Otra forma de expresarlo, si yo paso el denominador multiplicando, es como lo tienen aquí. ¿Sí? El índice para el 21 con base en el 17, que sería la primera parte, por el índice del 17 con base en el 21, si lo doy vuelta, es igual a 1. Estoy haciendo pasando el denominador multiplicando para el otro lado. ¿Está bien? Y si yo a este producto que tengo, que lo igualo a 1, ¿sí? Cuando se iguala a 1 quiere decir que cumple con la reversibilidad con respecto al tiempo. Cumple. Si no cumpliera, este producto no me va a dar 1, me va a dar cualquier otro valor que no sea 1. ¿Estamos bien? Entonces, si yo a este producto le resto 1, le resto la unidad, puedo determinar lo que se llama por acá error de inversión en el tiempo. ¿Sí? Ese error de inversión en el tiempo, lo que me va a estar determinando es cómo va a estar afectado este índice por la elección del periodo base. ¿Sí? Si este error de reversión, de inversión en el tiempo, ¿sí? es pequeño, es chiquito, entonces, si es chiquito este error, quiere decir que esta multiplicación es muy cercana a 1. ¿Está bien? Entonces, si este error es pequeño, el índice no está muy afectado por la elección de la base. Ahora, si este error es bastante más grande, ¿sí? Cuando tiende a aumentar, quiere decir que el índice está cada vez más afectado por el periodo base. Entonces, ¿qué pasa? Tengo que tener cuidado con que la base no me quede desactualizada. ¿Sí? Que no me queden en la base de mis productos
las barras de hielo, ¿sí? O los Walkman, que ustedes no deben saber ni lo que es un Walkman. ¿Sí? Walkman es algo que se usaba para escuchar música. ¿Sí? O un Dixman, no saben ni lo que es, ¿no? Qué viejo que estoy, cada vez me siento más viejo. ¿Sí? No sos Ustedes el único usan viejo. MP4, ¿cómo, Antonella? No sos el único viejo, yo lo conozco. Vamos. Ustedes empezaron con el MP4, ustedes escuchan música con el celular. Antes el celular no tenía para escuchar música, el celular era para hablar por teléfono. ¿Sí? Yo tuve mi celular a los 20 años, ¿sí? Era un aparatejo que lo único que servía era para llamar por teléfono y después había que mandar un SMS que tenía 2 caracteres para mandar. Ponías hola y eran como 5 mensajes de texto que te cobraban. ¿Sí? Bueno, hoy la tecnología cambió mucho, tenemos todo en el celular. ¿Bien? Pero entonces, si yo tengo en mi base, ¿sí? En mi canasta de bienes del año base, los Dixman o los Walkman, ¿sí? Ya la verdad es que no tienen ningún tipo de uso. ¿Bien? Entonces se me desactualiza la base. Cuanto más grande es el error en reversión del tiempo, ¿sí? Más el índice depende de la base y por lo tanto tengo que estar más atento a mirar que la base no se desactualice. La circularidad es una generalización de la condición anterior. ¿Sí? Lo que me va a hacer es multiplicar, ¿sí? Año tras año cada uno de los índices moviendo la base un año hacia adelante. ¿Qué quiero decir? Yo puedo decir el índice para el 18 con base en el 17, multiplicado por el índice del año siguiente, el índice del 19, y la base también la muevo un año para adelante, con base en el 18, por el índice del año que viene, el índice del 20, con base en el 19. Voy moviendo tanto índice como base un año para adelante. ¿Sí? Y una vez que llegué a todo eso, luego digo, ¿se cumplirá la reversibilidad con respecto al tiempo? Entonces, todos esos índices que yo fui calculando, los voy a seguir multiplicando, pero dando vuelta, base y periodo. ¿Sí? O sea, yo hice índice para el 18 con base en el 17, por índice en el 19 con base en el 18, por índice en el 20 con base en el 19. ¿Hasta ahí me siguen? Eso lo que está haciendo es generalizar esta primera parte de la fórmula. Hasta ahí, esa primera parte. Ahora me dice, da vuelta base y periodo para ver si toda esa multiplicación me da 1. Entonces empiezo a multiplicar por el que antes era índice de 20 con base en el 19, lo invierto. Y digo, por el índice del 19 con base en el 20. El que antes era índice del 19 con base en el 18, lo invierto. Y multiplico por el índice del 18 con base en el 19. Y el que era índice del 18 con base en el 17, lo doy vuelta. Y digo, por índice del 17 con base en el 18. Si toda esa multiplicación me da 1, quiere decir que se cumple con la reversibilidad con respecto al tiempo. Y como es más de un índice, se habla de circularidad. ¿Sí? Pues fíjense que fuimos para adelante y después fuimos dando vuelta a todos los índices. ¿Está bien? Si se entendió, la anterior es una generalización con más índices, no más que eso. No se preocupe. Bien. Avancemos. Reversibilidad de los factores. Bueno, entonces dice lo siguiente, miren. Si en un índice de precios con ponderaciones de cantidades y viceversa, se permutan precios por cantidades y viceversa, y se multiplican ambos índices, debe resultar el cociente del valor del consumo en el periodo T dividido por el valor del consumo en el periodo base. Bueno, si la condición de reversibilidad con respecto al tiempo, que eran 2 reglones, no se entendía nada, ¿sí? El enunciado este de la condición, que son 3 reglones, se entiende menos. ¿Sí? A ver, vamos a ponerlo en términos fáciles. Si yo tengo un índice de precios ponderado por cantidades, ¿sí? Estamos en un índice ponderado, un índice de precios ponderado por cantidades. Olvídense del y viceversa por el momento. Un índice de precios ponderado por cantidad. Dice, se permutan precios por cantidades y se multiplican. O sea, si yo tenía un índice de precios ponderado por cantidad y lo multiplico por un índice de cantidad ponderado por precio, ¿sí? Entonces dice, si tengo un índice de precio que lo pondero por cantidad y lo multiplico por un índice de cantidad ponderado por precio, es decir que el índice y la ponderación cambian en uno y en el otro, ¿me siguen? El resultado, ¿sí?,
va a ser el cociente de valor en el consumo T dividido por el valor en el consumo base. ¿Qué quiere decir? Que me va a quedar un índice de valor como el que tengo acá abajo, donde voy a tener los precios y las cantidades del periodo T ponderadas sobre los precios y las cantidades del periodo base ponderadas. ¿Sí? O sea que en definitiva me va a quedar un índice de valor. ¿Está bien? Entonces, ¿qué dice esta condición? Que si yo tengo un índice de precio ponderado por cantidad y lo multiplico por lo contrario, un índice de cantidad ponderado por precio, me tiene que quedar un índice de valor. ¿Qué es un índice de valor? Es el índice donde en el numerador tengo el consumo actual, precio por cantidad, y en el denominador tengo el consumo del año base, precio por cantidad del año base. ¿Sí? Esta condición no la cumple la SPER, no la cumple Pasch, pueden ver la derivación que está ahí en la bibliografía, no se complique, no es que le vamos a tomar la derivación, simplemente sepan que ni la SPER ni Pasch lo cumplen. El único que cumple de los ponderados que nosotros vimos es el índice de Fisher. Si yo tengo un precio de Fisher y un cantidades de Fisher, si ustedes simplifican y van siguiendo, se lo dejo para ustedes, van a llegar al índice de valor. Es el único de los tres ponderados que nosotros vemos, hay más, ¿sí? Pero nosotros vemos esos tres, en el cual se cumple la condición, que eso es lo que más me interesa que sepan. ¿Está? Bueno. Acá nos habla del error de reversibilidad de los factores. Bueno, si yo calculo este error y esto me da que es pequeño, bien, me dice que el índice de precios y el índice de cantidad también lo son específicamente solo de precio y solo de cantidad. ¿Qué dice? No entiendo. Bueno, si tenemos esta condición y llegamos a este índice de valor, quiere decir que cumple con la reversibilidad de los factores. ¿Qué pasa cuando cumple con la reversibilidad de los factores? ¿Cómo inició todo esto, la reversibilidad de los factores? Diciendo que el índice de precio por cantidad, ¿sí?, lo multiplico por el contrario, por el índice de cantidad ponderado por el precio. O sea que estoy multiplicando un índice de precio ponderado con un índice de cantidad ponderado. ¿Está? Si se cumple esta condición, quiere decir que el índice de precios está reflejando los cambios en el precio y los índices de cantidades están reflejando los cambios en las cantidades. Y sí, me van a decir ustedes, para algo uno de precio y otro de cantidad. Ahora bien, ¿qué suele pasar? Suele pasar que a veces los índices de precios vienen afectados por los cambios en cantidades y sobre todo los índices de cantidades vienen afectados por los cambios en el precio. ¿Sí? Entonces, cuando se cumple esta condición, quiere decir que el índice de precios me muestra solo el efecto de los precios y no el de las cantidades, no el del efecto que está ponderando. Y el de cantidades solo me muestra el efecto de las cantidades, de la variación en las cantidades, sin tener en cuenta el efecto que me muestra los precios. Cuando esto no se cumple, y esta fórmula que nos determina cuánto por cuánto no se cumple, ¿sí? Cuando esto no se cumple por mucho, lo que nos está mostrando es que el índice de precios no solo muestra los cambios en los precios, si suben los precios, si bajan los precios, si suben los precios, vamos a decir, inflación, sino que también trae aparejado los cambios en las cantidades. El índice se encuentra influido también por las cantidades. No me muestra solo la variación en el precio, sino también, de alguna manera, está afectado por los cambios en las cantidades. Y en las cantidades pasa lo mismo. No me muestra si las cantidades suben o si las cantidades bajan solamente, sino que esa tendencia de suba o de baja o de mantenerse constante va a estar afectada también por el atributo que pondera, por el precio. ¿Está bien? No me interesa que sepan más que eso, que es la explicación de la reversibilidad de los factores. ¿Se entendió? Bien. Identidad. Identidad me dice que si yo tomo un índice para un periodo base, con base en el mismo periodo, me tiene que dar 1. Y sí, si yo tomo el índice de precios para el 2021, con base en el 2021, el precio que pongo en el numerador y el precio que pongo en el denominador es el mismo, por eso me da 1. Si yo tomo el índice de cantidades para el 2008, ¿sí?, y digo,
las cantidades del 2008 sobre la cantidad del 2008, sea lo que sea, me va a dar 1. ¿Sí? Obviamente, esto es casi obvia, ¿sí? Esta condición matemática. El que no cumple con esta condición matemática es porque no está mal el índice construido. ¿Sí? Estas que vienen son más fáciles. Homogeneidad dice que el índice no debe variar si se modifican las unidades de las variables. Bueno, hoy vimos que podemos trabajar en unidades de variables o en relativos. ¿Sí? El índice no debería cambiar si yo trabajo en unidades de variables o en relativos. Proporcionalidad me dice que si los precios, esto es válido también para cantidades, si los precios o las cantidades cambian en una misma proporción, el índice debe cambiar en dicha proporción. Sí, si todos los precios aumentan un 20%, el índice debería aumentar en un 20%. Todos los precios deberían ser, ¿no? Sin excepción. Si las cantidades bajan todas un 10%, bueno, el índice debería bajar un 10%. Eso es proporcionalidad. Y la flexibilidad, esto es una condición más de tipo cualitativa, que tiene que ver con que el índice permita adaptarse para cambiar los elementos con los que se construyó el índice. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo calculé el índice teniendo en cuenta dentro de mi canasta de bienes el Dijkstra y el Volckmann, ¿sí? Bueno, tiene que ser lo suficientemente flexible la metodología y la forma de determinar la canasta que me permita sacar el Dijkstra del medio y poner el MP4 o poner el celular, ¿sí? Como elemento de música, sin que el índice se me caiga, se destruya la metodología en función de la construcción. Ustedes van a ver que si quieren meterse en la página del INDEC, todo índice tiene una metodología de cálculo que está sustentada en todo un procedimiento. ¿Está bien? Entonces, si me permite sacar un bien que ya no sea relevante y poder agregar otro, que sí ya sea relevante, que pueda adaptar el índice, obviamente que no va a ser lo mismo, no es que saco un bien y pongo el otro y es el mismo precio, no. ¿Sí? Pero que me permita jugar de esa manera, entonces esto implica que el índice es más flexible. Es una condición más de tipo cualitativo que matemática. ¿Sí? Pero está dentro de las condiciones matemáticas. Bueno, para ir redondeando, problemas para su utilización. Miren que hoy hablamos de problemas para la creación, para la construcción de los índices. También había problemas para la utilización, y yo dije, bueno, primero vamos a crearlo, vamos a encontrarnos con los problemas, y después vamos a ver los problemas utilizados una vez creados. Uno de los problemas para el uso tiene que ver con los cambios en los productos y la incorporación de aquellos nuevos alteran las comparaciones en periodos prolongados. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, si yo quiero estoy haciendo un índice con artículos de tecnología, ¿sí? Para ver cómo varían los precios en los artículos tecnológicos. ¿Sí? Y yo tengo la base en el 2000, en el 2005, qué sé yo. Bueno, en el 2005 iba a tener con mucha suerte algún televisor de 29 pulgadas de tubo, no sé si ustedes también son muy jóvenes, ustedes ya nacieron con el LED, con el LCD, así que el LCD, LDC, no me acuerdo cómo era, LCD creo que se llamaba, más planito. Antes había unos televisores con un tubo gigante atrás, ¿sí? Que bueno, el televisor venía así, era un televisor grande. Después el televisor pasó a algo que se llamaba el LCD, que era algo un poco más planito, pero seguía siendo un poco grueso, pero ya a comparación del tubo gigante, era una cosa mejor. Hoy tenemos los LED, ¿sí? Con tecnología 4K, Ultra 4K, 800K, no sé cómo vienen, super definición. Bueno, entonces digo, yo quiero comparar. Voy al precio del televisor 4K hoy. No sé, debe estar 200.000 pesos, qué sé yo, por decir algo, no sé, 200.000 pesos. Hace mucho que no veo para comprarme un televisor, ¿vieron? ¿Qué va a ser? 200.000 pesos, vamos a ponerle por ejemplo. Y voy a buscar el precio del mismo artículo en el 2005. No está, no existía el artículo. ¿Sí? Entonces, cuando los periodos son muy prolongados y yo quiero comparar máximo con productos que van cambiando como los tecnológicos, por eso le puse ese ejemplo que es el más claro de ver, bueno, no lo voy a poder utilizar, el índice, claramente. Después tenemos cambios en las definiciones que permiten la inclusión de nuevos elementos y también alteran las comparaciones. Si yo tengo una canasta de bienes, donde la canasta de bienes es de la canasta básica de alimentación, ¿sí? Que quizás hace 5 años incluía, qué sé yo, pan, leche y carne, por decir algo. Y ahora en el 2021, con la nueva tendencia de alimentación, incluyen pan, leche y soja, ¿sí? Para poder reemplazar la soja con la carne para los que son vegetarianos, ¿sí?
O digamos que ahora tienen pan, almendra y soja, porque la leche, como viene de la vaca, los que son veganos no la consumen, ¿sí? Entonces, cuando se va cambiando el concepto de canasta básica, ¿sí?, hace que también se altere la comparación. No es lo mismo la canasta básica del 2021 con la canasta básica del 2015, 11 o para atrás, ¿sí? Va cambiando el concepto de cuál es la alimentación básica. ¿Está bien? La decisión de inclusión o no de ciertos elementos en el índice conllevan a la incorporación de tendencias o desviaciones. Perfecto. Llegamos a la conclusión de decir, bueno, vamos a hacer la canasta básica y ¿ponemos o no ponemos la carne? ¿Sí? Alguno va a decir que sí, otro va a decir que no, ¿sí? Cada uno con sus argumentos que no los vamos a discutir acá, ¿sí? Pero bueno, el que diga que sí y el que diga que no, van a estar construyendo índices distintos. ¿Está bien? Entonces, en función de la decisión que tome el propio constructor y el que utilice después ese índice, ¿sí?, va a estar sesgando el índice para un lado o para el otro. Ahí la incorporación de tendencias que se dice que son propias de lo que considera el que utiliza el índice como canasta básica. ¿Bien? Los hábitos y preferencias se modifican con el devenir del tiempo. Bueno, lo mismo, ¿sí? Si nosotros decimos que, qué sé yo, vamos a comparar el consumo de corbatas en el 2021 con el 2015. No vayamos tan lejos. Bueno, en el 2021 hay una tendencia ya de que la formalidad extrema, o sea, la formalidad de la camisa, la corbata cerrada y el saco, ya no se utiliza tanto como se utilizaba hace 6 años atrás, ¿sí? Se sigue utilizando, lógicamente, en algunos ambientes, pero en algunas organizaciones, incluso formales, ya no va más la corbata hasta acá arriba, ¿sí?, sino que va por ahí con la camisa abierta, ¿sí?, la camisa abierta en el botón de arriba, y ya con corbata no se usa, se usa un saco con un jean por ahí, ¿sí?, que antes no se usaba el pantalón de vestir. ¿Está bien? Entonces, esos cambios en los hábitos también implican inconvenientes en la utilización del índice. Elección del tipo de índice en función de la importancia de los precios, de las cantidades, etc. Bueno, esto lo estuvimos charlando de que empezamos con los índices. No es que hay uno mejor que el otro, sino que hay uno que se adapta mejor que los otros al fenómeno en particular. La disponibilidad de los datos y la frecuencia de obtención de los mismos es un problema para la utilización. Si yo quiero analizar la evolución del precio de, qué sé yo, del IPC, de los precios al consumidor, ¿sí?, para el 2021 con base en el 2015. Para el 2021 todavía no lo tengo, ¿sí?, terminado el índice anual, ¿sí? Tengo que esperar a que termine el año, y una vez que termine el año quizá tenga que esperar un poquito más a que se terminen de procesar los datos. Hasta el 15 de enero no vamos a tener los datos de diciembre y no vamos a poder completar el índice anual, ¿sí? Entonces, esta disponibilidad de los datos, que en el IPC, en el índice este que ven ustedes en la tele, que nos da la inflación mensual, se hace mensualmente, hay otros índices que tienen una periodicidad mayor, por lo cual a veces no tenemos el dato actual para poder calcular el índice que estamos buscando. Y finalmente, la elección del periodo base vuelve a ser un problema significativo, tanto en la construcción como en la utilización. Por eso es que vamos a analizar un poquito qué pasa con el tema de la base, ¿sí? La base es un problema tanto para la construcción como para la utilización. Y hemos mencionado en las condiciones matemáticas, cuando hablábamos de la primera condición, de la reversibilidad, no la de los factores, sino con respecto al tiempo, que el problema de la base tiene que ver con que no pierda actualidad, ¿sí? La base que tenemos que elegir tiene que ser una base lo más neutra a los efectos de su incidencia en el índice, ¿sí? O sea, que yo utilice el año 2017, que utilice el año 2018 o el 2015, no tendría que incidir de forma significativa en el análisis promedio que voy a hacer. Obviamente que el periodo de tiempo va a ser más grande o más corto, pero si yo saco un promedio anual, no debería incidir demasiado que use una base o que use otra. ¿Está bien? Entonces empezamos a analizar esta pirámide precisamente desde la base. La base debe ser lo más normal que pueda obtenerse. O sea, tomar como base el año 2020 es una locura, ¿sí? ¿Por qué? Porque tomar como base el año 2020 implica tomar un año sesgado por la pandemia, totalmente. Aunque hay fenómenos que cayeron brutalmente y hay fenómenos de actividad que se fueron por las nubes. El alcohol en gel subió un montón. Barbijo, ¿quién compró un barbijo antes? Nadie, ¿sí?
compraban todos los médicos nomás. Nosotros, de uso diario, no comprábamos. Y de repente fuimos a toda la farmacia a comprar barbijo, no hay. Muchachos, no hay barbijo. Empecemos a usar tapaboca hecho con remeras cortadas a mano, ¿sí? Porque no había. ¿Está bien? Bueno. A medida que avanza el tiempo, eso no quiere decir que en un ejercicio de examen no aparezca año 2020. Yo le estoy contando que cuando tengamos una investigación, no sería lo más recomendable usar una base 2020. Claramente, el año 2020 es un año que vieron que todo como que lo sacamos de nuestra vida. Bueno, para la base también, ¿sí? A medida que avanza el tiempo, la base va perdiendo actualidad y utilidad. Bueno, ni hablar. A medida que pasa el tiempo, la base se desactualiza. No hay mucho más que decir. El cumplimiento de las condiciones matemáticas de reversibilidad en el tiempo reducen su influencia, ¿sí? Cuando se cumple esa condición o el error es pequeño, ¿sí? Quiere decir que la base no influye demasiado. Y en el caso de que no nos encontremos con un periodo base adecuado, podría pensarse en tomar como un promedio más de un periodo para reducir las incidencias de factores accidentales. Esto se suele usar mucho cuando la comparación, en vez de hacerse anual, se hace mensual. ¿Sí? Cuando se hace subanual, o sea, dentro del año, quizás no encontremos un mes representativo. Bueno, quizás tenemos que tomar un promedio, ¿sí? De más de un mes, o quizás tengamos que tomar un trimestre como representativo, ¿sí? Esto ya es en el último de los extremos, donde no encontramos ningún periodo representativo. No es lo mejor, ¿sí? Es una decisión de auxilio cuando no puedo cumplir con todo lo anterior. La idea es que la base sea lo más normal posible y que no me cambie en la determinación del índice. ¿Está bien? Bueno, dos últimos temitas. Índices en cadena y empalme. El índice en cadena, nos dice por acá, permite evitar las dificultades de elegir una base y que se desactualice con el paso del tiempo. ¿Sí? Entonces nosotros decíamos que la base tendría que ser lo menos influyente posible en la determinación del número de índice. Yo creo que a esta altura nos habrá quedado claro. El tema es que, a medida que pasa el tiempo, se desactualiza. También nos queda claro. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos ir renovando esa base. ¿Sí? O sea, no dejar fijo el año base, sino ir renovándolo. ¿Qué significa esto? Hacer una renovación anual del periodo base. ¿Qué me permite? Que no se encuentren afectados por el error de base, es decir, que no se desactualizan. Si todos los años actualizo la base, está actualizada. Permite mayor flexibilidad, lógicamente, porque puedo poner los artículos que más se adaptan a la base actual. Y finalmente, como elemento contrario, como una desventaja, hay una excesiva sensibilidad a los valores externos, los valores extremos, ¿sí? Valores extremos, no externos, extremos. ¿Por qué? Porque esta incidencia de los valores extremos, como ahora vamos a ver, vamos a ir multiplicando un índice contra otro, esto se va a ir ampliando, ¿sí? Esta sensibilidad en un periodo en particular, ¿sí? Que pueda producirse, se va a ir ampliando producto de la metodología de cálculo del índice en cadena. ¿Qué hace el índice en cadena? Miren, vamos al concepto. Si yo, por ejemplo, les pido calcular el índice de precios para el 18 con base en el 16, ¿sí? Para el 18 con base en el 16. Acá está por la metodología de Payo, ¿sí? Pero no importa, la metodología puede ser la de la Asper igualmente. El del 18 por el 16. Ustedes me dirían, bueno, digo, los precios del 18 por cantidades del 18, porque estoy trabajando con Payo, ¿sí? Pondero por lo más actual, sobre precios del 16, que sería el año base, por cantidad del 18. ¿Sí? Hago el cuadrito, tal como explicó el profe, y como van a ver en los ejercicios de práctica, y listo, no tengo problema. Bárbaro. ¿Qué dicen los índices en cadena? En lugar de hacer un índice para 2 años, ¿sí? Un índice para 2 años, cuando la base es 2 años atrás, y acá lo vamos a hacer con 2 años para que lo vean, pero pueden ser 10 años, ¿sí? La base es de 2 años atrás, vamos a ir actualizando esa base año tras año. ¿Sí? Entonces vamos a decir, vamos a ir calculando un índice anual y vamos a ir cambiando la base año tras año. Si nosotros teníamos el periodo del 2018 con base en el 16, yo puedo decir, bueno, el primer índice que tengo que calcular, si la base es el 16, es el del año siguiente. ¿Sí? Entonces digo, el índice del 17 con base en el 16
ahí tengo un índice anual. ¿Sí? No me alcanza para cubrir los 2 periodos que yo tengo. Entonces tengo que seguir. ¿Cómo sigo? Multiplicando por el índice del año siguiente, el índice del 18 en nuestro ejemplo, y moviendo la base también un año para adelante. Entonces digo, índice del 17 con base en el 16, lo multiplico por el índice del año siguiente, índice del 18, con base movida 1 para adelante, índice en el 17. Esto que estoy diciendo verbalmente se nota más fácil si lo vemos acá. Miren, el índice para el 18 con base en el 16 lo podemos calcular directo, como dijimos antes, o si lo queremos hacer como índices en cadena, tengo que multiplicar tantos índices como años tenga el periodo total. ¿Sí? Si es el del 2018 con base en el 16, ¿cuántos años hay? 2. ¿Sí? Entonces tengo que multiplicar 2 índices anuales. ¿Está bien? ¿Cuál sería el primer índice anual? Si la base es el 2016, tendría que tomar para el 2017. Si tomo para el mismo 2016 me va a dar 1. ¿Sí? Índice para el 2017 con base en el 2016. Ahí tengo el primer índice. ¿Y el otro cómo sería? El índice para el 2018, para el año siguiente, también moviendo la base un año. Paso del 2016 al 2017. ¿Sí? Entonces muevo todo uno para adelante, tanto el periodo T como el periodo base. ¿Sí? Y esos índices anuales los voy multiplicando. Si me hubiese pedido el índice para el 2019 con base en el 16, como ahí hay 3 años, tengo que multiplicar 3 índices anuales. El del 17 con base en el 16, igual que acá. El del año siguiente, el del 18 con base en el 17, moviendo un año la base para adelante. Y el otro, ¿cómo sería? El del año siguiente, el 19, con base movida uno para adelante, con base en el 18. Siempre fíjense que tanto año T como año base lo muevo uno hacia adelante. ¿Sí? Y lo multiplico. Eso obviamente me va a dar exactamente lo mismo. ¿Sí? Ahí tienen la comparación hecha, hay una cuestión de decimales que está en el medio, lo hace con el Excel, da exactamente lo mismo. Y esa es la aplicación del índice en cadena. ¿Para qué se hace eso? Para que no se desactualicen las bases. ¿Sí? Bueno, último temita. Cambio de base y empalme. ¿Por qué surge esta situación del cambio de base y del empalme? Nosotros tenemos una serie de índices. ¿Sí? La serie de índices implica decir, para un determinado año, un índice. Para el año siguiente, otro índice. Para el año siguiente, otro índice. Estamos diciéndolo en año, pueden ser en meses. Por ejemplo, en el índice al consumidor, el IPC, es mensual. ¿Sí? Entonces tengo, para un mes, un índice. Para el mes siguiente, el otro índice. Para el mes siguiente, el otro índice. ¿Sí? Entonces llega un momento en que nosotros vamos trabajando con una determinada base, todos los periodos, vamos a decir anuales, año 1, año 2, año 3, año 4, año 5, cuando llego al año 6 veo que la base está desactualizada. Entonces tengo que cambiar la base. Cuando cambio la base, a partir del año 6, ¿sí? Voy a tener otra vez la serie empezando con los números índices nuevos, pero ya con otra base. ¿Sí? Entonces el problema se da si yo tengo un fenómeno que yo lo quiero estudiar entre el año 3 y el año 7. ¿Bien? Entonces digo, bueno, voy a tomar los índices de la serie de datos. La primera serie me fue del año 1 al año 5. Y la segunda serie me fue del año 5 al año 10, está actual todavía. ¿Sí? Entonces, ninguna me cubrió entero entre el periodo 3 y el periodo 7. Entonces, ¿cuál tomo? ¿Sí? Vamos a tratar de verlo más fácil. Miren. Si yo tengo esta situación, aquí, donde tengo el año 2012, 13, 14, 15, 16, 17. Olvídense del cuadradito por el momento, nada. ¿Sí? Tienen un índice, una serie, esto se llama serie de índices. ¿Sí? Año 2012 vale 100, año 2013 vale 104, año 2014 106, 110, 115. En el 2016 dijeron, esta base es una porquería, quedó desactualizada, ¿sí? Vamos a modificar. Hacemos una base nueva y empezamos a contar otra vez. Base 100 para el 2016, para el 2017 102, y así aparece una serie distinta, con otra base. ¿Sí?
Entonces el problema es, si nosotros queremos estudiar algo, yo sé, el comportamiento del precio de las cuotas de colegio entre el 2014 y el 2017. ¿Sí? O sea, para el 2017 con base en el año 14, estoy diciendo lo mismo. Entonces digo, si yo tomo la primera serie, esta que tenía el índice 2012 base 100, esta, no tengo el dato para el 2017. Y si tomo esta segunda, tengo el del 17, tengo el del 16, pero me falta el del 14 y del 15. Entonces, ¿cómo hago? ¿Sí? No tengo una que me cubra todo el periodo que yo necesite. ¿Puedo tomar este 102 como si fuera un valor representativo de la serie vieja? No, porque tiene otra base. ¿Sí? Entonces digo, ¿qué hago? ¿Cómo hago? ¿No lo puedo resolver? Listo, no lo hago. No. Lo que se puede hacer es lo que se llama es el cambio de base, es esto que está acá, lo que se hace es el empalme. Empalme significa traducir en términos de una serie los valores de la otra serie. ¿Sí? Es decir, yo puedo completar los valores de la serie vieja, ¿sí? Pero no poniéndolo el mismo de la serie nueva, no le pongo 102, sino que trato de buscar un valor representativo de este 102 para la serie vieja. Si le pongo 102, fíjense que atenta con la evolución del número índice. ¿Y cómo lo hago? Muchachos, no se complique, más allá de todo lo que dice acá, la forma fácil de determinar esto es recurriendo a la profe de tercer, cuarto grado de primario, ¿sí? Que nos hacía la famosa regla de 3. Nosotros siempre tenemos que encontrarnos con un año en el que tengamos el dato para las dos series. ¿Sí? Tiene que haber un año, sí o sí, en el que tenga el dato para las dos series, si no, no puedo empezar, no tengo forma. ¿Sí? Puede ser que haya más de uno, pero sí o sí tiene que haber al menos uno. Cuando encontré al menos uno, ¿sí? Me centro en ese, aquí, que tengamos el último valor de la serie vieja y el primero de la serie nueva, y digo, me anclo acá, este es mi valor de referencia. Y entonces, como nos decía la senio de cuarto grado, si para la serie vieja el índice es 115 y para la serie nueva es 100, 115 de la vieja equivale a 100 de la nueva. ¿Está bien? Si 102 vale la serie nueva, ¿cuánto vale la serie vieja? X, nos decía la senio, ¿sí? Y nos diga, resuelve el problema. ¿Cómo hacía yo? Regla de 3. 115 por 102 dividido 100, ¿sí? Y eso nos daba el valor que nos falta acá en la serie vieja, ¿sí? O sea, me centro en la equivalencia que tengo en alguno de los periodos. Tengo que tener para algún año los dos datos. Entonces digo, para la serie vieja, este es el equivalente a la serie nueva. Y ese es nuestro punto de comparación, ¿sí? Luego digo, para lo que quiero completar, en este caso la serie nueva vale 102, en la serie vieja, ¿cuánto sería? X. Y hago la regla de 3. 102 por 115 dividido 100. Y eso me da este último valor. Y si quisiera completarlos de acá arriba, estos de acá, ¿podría? Sí. De la misma manera, digo, si 115 equivale a 100, ¿sí? 110 de la serie vieja, ¿cuánto equivale de la nueva? X. ¿Y cómo hago? 110 por 100 dividido 115. Regla de 3. ¿Sí? ¿Y el anterior cómo hago? 106 por 100 dividido 115. ¿Y el anterior cómo hago? 104 por 100 dividido 115. ¿Sí? Entonces, simplemente con la regla de 3 puedo utilizar y empalmar las series. Preferentemente siempre se empalma la serie vieja hacia los datos que faltan, que la serie nueva hacia atrás. ¿Sí? Pero no hay ningún problema si tienen que empalmar la serie nueva hacia atrás. Preferentemente en los estudios en la realidad, quiero decir, lo que se hace es empalmar la serie vieja hacia adelante. Siempre se empalma hacia adelante. Pero no habría problema en empalmar para atrás, no habría tampoco problema. ¿Sí? Bueno, por último, y ahora sí les juro que es por último. Fíjense que después vienen muchas gracias. Ya es lo último. Aclaración de algo que hemos charlado y concepto fundamental para este tema de los números simples. Dijimos que la variación, ¿sí?, es todo lo que excede o lo que falta para llegar a 1. ¿Sí?
Cuando no hay cambios en un fenómeno, el índice me da 1. ¿Por qué? Porque si yo digo que no hay cambios, en el numerador y en el denominador voy a poner siempre lo mismo. Si no hay cambios, va a ser 100 sobre 100, 200 sobre 200, 1.000.000 sobre 1.000.000. No importa. Va a ser lo mismo en el numerador sobre el denominador y el índice me va a dar 1. Cuando el índice, 1 o 100%. Cuando el índice me da más de 1, ¿sí? Todo lo que exceda 1 implica un aumento en el fenómeno. Que no necesariamente es algo positivo, ¿sí? Si nosotros estamos estudiando la tasa de homicidios, que el índice me dé más de 1 no es algo bueno, ¿sí? Quiere decir que los homicidios crecieron. Entonces no piensen que un índice mayor a 1 es algo positivo, es algo bueno. Lo que me está diciendo es que el fenómeno aumentó en el periodo más actual con respecto al año base, ¿sí? Y cuando el índice me da menor que 1, todo lo que falte para llegar a 1 es lo que el fenómeno decreció. Vamos a poner ejemplo. Si el índice me da 1,20, quiere decir que todo lo que excede a 1, 0,20, es lo que aumentó. ¿Sí? Por eso que la variación se calcula como el índice menos 1. Se le resta 1 porque el 1 implica que no haya cambios. ¿Sí? 1,20 menos 1 me da 0,20. ¿Sí? Y ese 0,20, la variación, siempre se expresa en porcentaje. Siempre la variación se expresa en porcentaje. 0,20, positivo en este caso, implica un aumento del 20% del fenómeno que estemos estudiando. Las ventas, los homicidios, la aprobación en la materia, lo que sea. ¿Sí? Ahora, si nuestro índice nos da 0,90, nos falta 0,10 para llegar a 1. ¿Sí? Quiere decir que eso que nos falta es la disminución. ¿Y cómo lo calculo? Igual. Índice menos 1 es igual a la variación. El índice 0,90 le resto 1, me da menos 0,10. El menos 0,10 me marca, el menos me marca la disminución. ¿Sí? Y el 0,10 me marca eso que falta para llegar al 1. Es decir, lo que disminuyó debe haberse mantenido constante. Si se mantuvo constante es 1. ¿Sí? Si la variación me da negativa, quiere decir que bajó. Bajó en este caso un 10%. ¿Sí? La variación siempre la expresamos en porcentaje. ¿Eso quedó claro? Bien. El índice no es negativo. ¿Sí? El índice me da 1 si no hay cambios, más de 1 si el fenómeno aumentó, menos de 1 si disminuyó. Pero no me da negativo. Lo que me puede dar negativo es la variación, no el índice. ¿Está bien? La variación positiva significa aumento, la variación neutra, 0, significa no hay cambios, índice menos 1, 1 menos 1, 0. Y la variación negativa me muestra disminuciones del fenómeno. La variación puede ser negativa, el índice nunca puede ser negativo. ¿Está bien? Bien. Y lo último. Cuando nosotros queremos trabajar con promedios, esto lo vieron ya, creo, no sé con quién, creo con Martín, cuando vieron análisis de observaciones cuantitativas, aprendieron, más que aprendieron, el promedio ya lo sabían, pero le enseñamos que se llamaba media aritmética y que había otras medias, que era la media geométrica y la media armónica, y que cada una tenía su uso. Uno de los usos de la media geométrica, la que multiplica y saca raíz enésima, ¿sí?, era la utilización de los promedios para los números índices. ¿Sí? Quiere decir que si yo tengo que sacar un promedio, ¿sí?, siempre tengo que sacar raíz enésima. Nunca tengo que dividir. ¿Sí? Cuando estoy hablando de índices. Jamás tengo que dividir. ¿Está bien? Los promedios siempre se sacan con raíz enésima. ¿Está bien? O sea, si yo tengo un periodo desde el 2000, vamos a poner 3 años, para el 2021 con base en el 18, ¿sí? 3 años. Y tengo el índice para todo el año, que me da, qué sé yo, 1,20, ¿sí? Para los 3 años. Si yo les pido el promedio anual, ustedes me tienen que hacer la raíz cúbica, porque hay 3 años,
¿sí? De ese índice 1,20. ¿Está bien? El índice es para 3 años. Si yo quiero el promedio anual, en 3 años, ¿cuántos años hay? 3. ¿Sí? Entonces hago raíz cúbica de 1,20. Ese es el promedio anual. Si yo quisiera el promedio mensual, ¿sí? Si el periodo fue de 3 años, me fijo cuántos meses hay en ese periodo de 3 años. 3 años a 12 meses son 36 meses totales, ¿sí? Quiere decir que ese 1,20 responde a 36 meses totales. Si yo quiero el índice promedio, tengo que hacer la raíz 36, 36 es el índice de la raíz, y en el radicando, lo que está dentro de la raíz, 1,20. ¿Está bien? Si quisiera el promedio cuatrimestral, pienso cuántos cuatrimestres, ojo acá, porque trimestre y cuatrimestre se confunden, ¿cuántos cuatrimestres hay en 3 años? Tengo 3 años por 3 cuatrimestres. 3 por 3, 9. ¿Sí? Raíz novena de 1,20. Y ahí saco el promedio cuatrimestral. ¿Sí? Si ustedes tienen que sacar un promedio, el promedio siempre se saca, fíjense que acá les puse, sacando una raíz enésima del índice, no de la variación. Nunca de la variación. ¿Sí? O sea que si ustedes le dicen que en esos 3 años hubo una variación del 20% positiva, ustedes primero tienen que llevar esa variación a índice. ¿Sí? Siempre. Porque fíjense que acá nunca le puse raíz de variación, le puse raíz de índice. ¿Sí? Entonces digo, si la variación fue un aumento del 20%, ¿el índice cuánto fue? 1,20. ¿Sí? ¿Y cómo se dio cuenta, profe? Y bueno, porque variación es el índice menos 1. Si la variación es 0,20 y despejo el índice, este menos 1 pasa sumando. 0,20 más 1, 1,20. Parten siempre de acá. ¿Sí? Ahí llegué al índice. Y una vez que tengo el índice, ahí me pongo a sacar el promedio. ¿Está? Siempre sobre los índices, nunca sobre la variación. Y si en el peor de los casos les pide la variación promedio, ¿sí? La variación promedio, ustedes no hacen la raíz enésima de la variación, no. Hacen la raíz enésima del índice y después le restan 1. ¿Qué quiero decir? Si yo les digo, la variación fue de 0,20 para 3 años, ¿sí? ¿Seguimos con el mismo ejemplo? Vamos. 0,20 para 3 años, positivo. Aumentó el 0,20 en 3 años. Si no se pierde, me avisa. Entonces digo, bueno, yo quiero saber cuánto fue la variación semestral. ¿Sí? Entonces ustedes van a tener la idea de tomar la variación y decir, bueno, hay 3 años, son 6 semestres, raíz sexta de la variación. No. ¿Sí? Primero llevo la variación a índice. Si subió un 20%, el índice es 1,20. ¿Estamos bien? Saco el índice promedio. Voy a decir la raíz sexta del índice, 1,20. Y ahí me da el índice promedio para los semestres. Y a eso le resto 1. ¿Bien? Nunca se hacen promedios de las variaciones. Y les tiro la última para que lo tengan bien en claro. Si yo en vez de decirle una variación de 0,20 positivo entre esos 3 años, le hubiese dicho una variación del 10% negativo, ¿sí? Quiere decir que el índice, ¿cuánto es? 10% negativo acaba menos 0,10, donde dice variación. Menos 0,10. Igual al índice menos 1. Menos 0,10 más 1, esto pasa sumando, me da, me da positivo 0,90. El índice me da 0,90 positivo. Y una vez que tengo el índice 0,90 positivo, ahí sigo con los mismos razonamientos. Pero si la variación fue negativa, ojo de no comerse el signo acá a la hora de determinar el índice. ¿Sí? Que eso pasó en un ejercicio del final pasado, del final del año pasado. ¿Está? Que había una noticia, ustedes que se circulan todas las preguntas, ¿sí? Hay una noticia que había una variación de un 34-35% abajo. Bueno, eso me daba un índice de 0,60, 0,65, no sé cuánto daba. ¿Bien? Tenían que llegar al índice para luego sacar la variación. ¿En qué se usa todo esto? En actualizaciones para la tarjeta de crédito, cuando se paga el mínimo, ¿sí?
en los cómputos de intereses y de cargos financieros para los créditos. Se utiliza en el IPC, en el índice para determinar la inflación, ¿sí? Se calcula en el ajuste por inflación para ustedes cuando están en Conta 2, ¿sí? Si alguno de ustedes está en Conta 2, evaluación, ¿sí? Usamos los índices del IPC, ¿sí? Se utiliza para el ajuste impositivo, que se queda la ley de impuestos a las ganancias. Bueno, tiene muchos usos los índices, ¿sí? Algunos de ellos son esos como para que tengan en cuenta que se usa para algo todo esto, ¿sí? Que no es una mera enunciación teórica, sino que se usa. Bueno. Viene lo más importante ahora, el muchas gracias y sobre todo el éxito, ¿sí? Bueno. ¿Dudas sobre los números índices? Insisto, esto no entra al parcial de que ya mañana, pasado, ya dentro de 2 horas más o menos, dentro de, sí, el sábado, el 4 de diciembre, no entra ni para el parcial ni para el recuperatorio, pero sí entra para el final. Como no se tomó en el parcial ni en el recuperatorio, vieron, tenemos la tendencia de siempre una preguntita en el final de esto, siempre hay, ¿vieron? Como para ver si hicieron el tema, si entendieron el tema. Bueno, dicho eso,